Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Escuela IT. Estamos comenzando la primera sesión del curso de servidores seguros con Nginx. Durante este curso vamos a trabajar una distribución específica, vamos a construir desde cero una instalación de Ubuntu 18.04. Ya en unos momentos voy a explicar por qué es esta versión, por qué es bueno usarla. Vamos a utilizar Nginx, vamos a utilizar PHP, vamos a utilizar diferentes componentes como Composer y herramientas pues, que nos van a permitir desplegar proyectos principalmente Laravel y proyectos WordPress. Ese es básicamente, digamos, el objetivo final de este curso, que es tener en diferentes dominios o incluso subdominios perfectamente configurados aplicaciones Laravel y aplicaciones WordPress perfectamente funcionando en el mismo servidor incluso y perfectamente aseguradas por medio de protocolos de seguridad como HTTPS de forma prácticamente gratuita, es decir, en la parte de los certificados de seguridad. Vamos a ver todo eso. Y particularmente durante esta clase, pues bien, como es normal en las primeras clases, vamos a hacer una introducción a todo este mundo, que es un VPS, por qué vamos a utilizar determinadas versiones, y ya luego nos vamos a meter entonces de lleno a la configuración, a la preparación, utilizando un proveedor particular. Ya vamos a hablar también de los diferentes proveedores y las flexibilidades que tenemos en este curso para ello. Y una vez pues que terminamos, ya vamos entonces a proceder con la instalación en las siguientes clases de los diferentes componentes. Durante esta clase nos vamos a encargar de entender, que es algo que irónicamente muchos no dominamos muy bien, es cómo interactuar con el servidor, cómo conectarnos de manera segura y cómo realizar diferentes tareas básicas, todo directamente en la consola para crear carpetas, crear archivos, obtener permisos, explorar rutas dentro del servidor y todo lo demás. Y especialmente porque muchos estamos acostumbrados a interfaces gráficas, quizás muchos pues venimos un poco mal criados desde Windows y entonces pues nos acostumbramos a que todo es presionar botones, correr ventanas y cosas de ese estilo. Y cuando nos vamos a la consola pues nos preocupamos un poco porque no sabemos muy bien qué hacer y pues es justamente lo que vamos a resolver principalmente durante esta clase. Entonces, si hay alguna pregunta o algo inicial que quizás nos adelante un poco, pues la podemos pasar, o si no, pues arrancamos de lleno entonces con la introducción. Muy bien, de momento no tenemos preguntas, o sea que adelante. Perfecto. Listo. Entonces, lo primero que surge con un curso de este tipo es qué es un VPS y por qué es bueno utilizar un VPS. Y pues bien, resulta que un VPS es simplemente un servidor privado virtual. Y la parte virtual es muy importante acá porque realmente no es que nosotros tengamos un servidor completamente dedicado a nosotros, aunque casi que lo es. Resulta que la mayoría de las compañías que se dedican a proporcionar VPS o servicios de VPS, lo que hacen es tener unos servidores enormes de gran capacidad de memoria RAM, gran capacidad de procesamiento, y los dividen en lo que se conocen como máquinas virtuales. Quizás muchos han oído del uso de máquinas virtuales por medio de VirtualBox o diferentes herramientas de virtualización. Entonces lo que hacen es dividir como en pedacitos esas máquinas tan grandes que permiten entonces acceder, por ejemplo, en un servidor que tiene 8 núcleos, que tiene una capacidad de procesamiento enorme, que tiene 16 gigas o gigabytes de RAM y similares, lo dividen en, por ejemplo, sistemas que tienen solo un núcleo con una capacidad de procesamiento limitada y que tiene, por ejemplo, una gigabyte o un gigabyte de memoria RAM. Entonces, digamos, eso es muy bueno para el negocio, para ellos, porque tiene una máquina que pueden separar en múltiples clientes y en cierto modo también es bueno para nosotros porque aunque puede haber diferentes máquinas virtuales alojadas en un mismo servidor con base a lo que ya acabo de mencionar, pues cada una es perfectamente independiente. Quizás algunos que viven un poco metidos en este mundo de la seguridad y todo lo demás se han dado cuenta que hace unos ya, creo que 2 años, si no estoy mal, salieron algunas vulnerabilidades en los procesadores que permitían acceder a información incluso cuando eran máquinas separadas, pero pues ya hoy en día todo está resuelto por diferentes parches instalados en los diferentes sistemas operativos. Entonces, ¿qué es un VPS? Es básicamente un servidor virtual porque está haciendo parte de una máquina virtual que es una pequeña fracción de un servidor más grande, al cual podemos acceder y tiene todo perfectamente dedicado única y exclusivamente para él. Y aquí viene entonces la primera ventaja con respecto a lo que vienen siendo los tradicionales hosting, especialmente los compartidos, y es que ahí primero estamos compartiendo dirección IP con otros proyectos, lo cual a veces puede ser malo si los otros proyectos están haciendo cosas no muy buenas, que a veces es lo normal, especialmente cuando son servicios gratuitos. Y segundo, pues estamos compartiendo los recursos de ese servidor con los demás. Mientras que en un VPS, pues a pesar de que la máquina virtual es una pequeña fracción,
esa pequeña fracción es única y exclusivamente de nosotros, de nadie más. Así que si tenemos 1 GB de memoria RAM, si tenemos X cantidad de frecuencia en el procesador, eso es única y exclusivamente para nosotros y para nuestros proyectos. Y ya a partir de allí, pues nosotros tenemos diferentes opciones de adquirir diferentes cantidades de memoria RAM, diferentes cantidades de frecuencia de procesamiento o incluso de núcleos de procesador para nuestros proyectos. Usualmente, pues yo recomiendo la más pequeña, iniciar con ella cuando son proyectos pequeños. La mayoría de nosotros tenemos proyectos bastante, digamos, pequeños, no demasiado exigentes en cuanto a capacidad, pero por supuesto tenemos toda una gama de opciones de mucha mayor capacidad que podemos ir escalando fácilmente, inclusive en las diferentes plataformas. Entonces, una vez que ya sabemos o tenemos una idea entonces respecto a los BPS y las ventajas que nos dan como, digamos, a la edad anterior de desarrollo, que era los hostings o los hostings compartidos, vamos entonces a hablar de diferentes proveedores. Existen muchísimos, incluso algunos dedicados a países particulares, a España, a Alemania, etcétera, pero hay otros que, digamos, tienen una comunidad mucho más global y que se dedican entonces a prestar servicios a diferentes países y por ende a diferentes tipos de proyectos y plataformas. Entonces, aquí tengo preparada una pequeña lista. Tenemos Linode, Rackspace, Amazon Web Services y tenemos a DigitalOcean. Durante el curso vamos a utilizar DigitalOcean, pero no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo. En realidad son completamente libres de utilizar cualquiera de estos otros o incluso uno que ustedes conozcan o incluso que ya tengan pues contratado en este momento y simplemente quieran aprender a realizar diferentes cosas. Diferencias entre uno y otro, pues por supuesto siempre las hay. Puede haber variaciones en lo que corresponde al precio y muchas veces con respecto a DigitalOcean puede variar incluso la calidad y la capacidad de los servicios, y no la calidad porque en cuanto a que uno sea mejor que otro, no exactamente, sino a que, por ejemplo, lo que es Rackspace y Linode, ellos te ofrecen digamos, la posibilidad de ellos encargarse de administrar tu servidor. Y eso no está mal, pero obviamente pues tiene un costo adicional, no es gratuito. Y pues también se implica que cada vez que necesites hacer una actualización o algún cambio, pues posiblemente tengas que hacerlo a través de ellos con las correspondientes demoras que eso o incluso costos que eso puede implicar. No es algo malo, simplemente una opción que tú puedes considerar. Mientras que si nos vamos a DigitalOcean, pues digamos que DigitalOcean es más, es tu servidor y pues tú haces todo. Por supuesto, ellos tienen soporte, pero el soporte no va, digamos, orientado a decirte cómo instalar algo, cómo hacer algo, aunque tienen muchos artículos en su blog al respecto, sino que soporte más como cosas de que no puedes acceder a tu cuenta o que por alguna razón tu servidor se apagó de la nada, cosas de ese estilo, que no es algo que suceda en realidad. Y también tenemos Amazon Web Services, que es bastante popular también, pero que desde mi punto de vista es mucho más orientado a industrias grandes, a empresas grandes, mientras que lo que es DigitalOcean y Linode principalmente atacan, digamos, un segmento más pequeño que son, digamos, los desarrolladores como nosotros, ¿no? Los que tenemos proyecticos pequeños, que buscamos cosas un poco más económicas y que no queremos abrumarnos con tantas opciones, que un balanceador de cargas, que distribución de elementos, que poner un CDN, cosas de ese estilo, pues digamos que abruman un poco y a veces no son necesarias para determinados tamaños de proyectos. Así que pues usualmente este tipo de opciones son mejores. Ahora bien, vuelvo e insisto, no es necesario crear una cuenta en DigitalOcean para seguir el curso, lo pueden hacer en otra, pero cabe hacer la salvedad, por supuesto, que pues, todas las plataformas son diferentes y los pasos a seguir entonces para crear el BPS, aunque pueden ser diferentes, seguramente en esencia son lo mismo, es decir, van a consistir en ponerle un nombre, en elegir posiblemente una zona donde queremos poner BPS en Nueva York, Frankfurt o diferentes ubicaciones geográficas que ahí también tenemos que hacer algunas salvedades. Finalmente, entonces, si quieren seguir el curso, pues, digamos, paso a paso, incluyendo la creación de la cuenta en DigitalOcean, lo pueden hacer. En DigitalOcean particularmente, y de hecho lo que es Rackspace y principalmente Linode, tienen precios bastante similares. Podemos crear en la manera más económica lo que es un BPS que vale $5 mensuales. Y la ventaja es que ellos te van a digamos, si lo utilizas solo durante unas cuantas horas, pues solo te van a cobrar lo que hayas, la fracción que corresponda a esas horas. Y aquí entonces donde viene un pequeño adicional, que esto ya viene de cuenta mía, y es la posibilidad de utilizar un código de referido que nos va a dar ventajas tanto a mí como a ustedes en caso de que lo hagan. Aquí hay una salvedad. Primero, si ya tienen cuenta en DigitalOcean, no vayan a intentar crear una cuenta por medio del código de referido porque pues DigitalOcean al parecer es bastante astuto en eso y se va a dar cuenta pues que están intentando hacerlo. La ventaja del código de referido es que les va a dar un total de $10
que les va a permitir entonces utilizar, digamos, entre comillas, de manera gratuita el VPS durante unos 2 meses. Por supuesto, si adquieren pues el que es de $5. Y van a poder hacer pruebas, por supuesto. Si no quieren utilizar el saldo completo, lo pueden hacer durante unas horas, simplemente mientras sigan el curso y toman sus decisiones y toman algunas de estas opciones y pueden comparar como ellas. También no tienen que utilizar, por supuesto, este código referido mío como tal. Pueden utilizar cualquier otro en línea. Existen muchísimos de otras personas o incluso que se regalan directamente de DigitalOcean, o creo que inclusive GitHub tiene un paquete de estudiantes para quienes cualifican para eso, pues que les permite acceder a ello. Y pues si ustedes se inscriben con este código, pues obviamente eso me va a dar a mí, recuerdo, el código es mío y por ende también después de ustedes juntar unos cuantos meses de uso, pues a mí me van a reconocer una fracción de ese uso de los primeros meses que ustedes utilizan. Si hay alguna duda hasta este punto, la podemos pasar, que seguramente con esto surgen muchas dudas y ya continuamos. Vale, mira, tengo varias dudas. Mientras tanto, si quieres, copia y pega el código referido ese en el chat y así lo pueden recibir. Y mientras tanto te paso la pregunta. Bueno, en el caso de este curso se va a ver la instalación de un protocolo HTTPS con Let's Encrypt. Correcto, es lo que vamos a hacer por medio de Let's Encrypt, que pues, de momento es completamente gratuito y seguramente así seguirá siendo. Vamos a realizar la instalación de un cliente para Let's Encrypt, uno muy liviano que es muy fácil de utilizar, que no es el oficial, pero es casi que le da la guerra al oficial. Y vamos simplemente a obtener los certificados de seguridad, a automatizar todo el proceso de renovación. Ya en su momento, por supuesto, vamos a hablar de los diferentes detalles que tiene Let's Encrypt para poder manejarlo de manera adecuada y, digamos, de cierto modo, despreocupada. Estupendo. Luego, has hablado de VPS, pero también esto sirve para dedicados y servidores cloud. ¿Es así? En efecto, básicamente cualquier sistema, incluso podría llegar a ser un hosting compartido que te permita acceso por medio de consola, pues por medio de SSH principalmente, vas a poder gestionarlo de la misma forma en la que lo vamos a hacer aquí. Un servidor dedicado en teoría va a ser lo mismo que un VPS, solo que ya tienes el servidor entero, no tienes una fracción virtualizada, sino que tienes el servidor entero para ti, es la máquina completa. Entonces, en esencia, digamos que desde el punto de vista funcional de la consola, instalación, configuración, es exactamente lo mismo. Incluso en un hosting compartido, pues es en esencia la parte de la interacción lo mismo, solo que el hosting compartido pues ya te da, digamos, todo instalado, ¿no? Y tú ya te tienes que acomodar esas las versiones de ellos y todo, entonces ahí es donde están pues un poco las restricciones, mientras que en un VPS, y esto es algo que no mencioné, o pues incluso en un servidor dedicado, pues la definición es prácticamente la libertad, tú eres libre de instalar y configurar todo como quieras, tener los usuarios que quieras, los dominios, los subdominios que quieras, y todo por el mismo precio, porque muchos servicios de hosting compartido incluso te cobran por tener dominios o subdominios adicionales, ya por suerte no muchos, pero sé que todavía los hay, mientras que tú con tu VPS puedes poner la cantidad de proyectos que quieras y necesites y vas a seguir pagando exactamente lo mismo. Vale, define un proyecto pequeño que has comentado antes, que entre cuántos y cuánto, un intervalo de visitantes por día, no sé. Bueno, listo. Yo, pues, eso está muy bueno. Eso es como una especie de lógica difusa, ¿no? Que entre cuánto y cuánto es pequeño. Y realmente no hay una medida exacta, no hay un estándar, por supuesto, en el que uno mida. Pero pues yo hablando desde mi propia experiencia, de mi sitio web, programarya.com, tiene alrededor de 7,000 visitas diarias. Y va perfectamente en un servidor de $5. Y no digo que va pues, llegando a topes, ni siquiera. O sea, Nginx es demasiado eficiente en el manejo de recursos, especialmente en el manejo de peticiones simultáneas. Así que el consumo de memoria y de procesamiento es bastante bajo. Realmente en un servidor VPS como el que tengo yo, de $5, como mencioné, no llego a superar ni siquiera el 15% de uso de procesamiento y no llego ni siquiera al 60% de uso de memoria RAM. Obviamente, eso también depende mucho de cómo esté implementado el proyecto y qué requiera. Hay proyectos que requieren muchísima más capacidad, no tanto por la cantidad de visitas, sino porque en sí, digamos, quizás no son muy bien implementados o pues aunque son bien implementados, realizan labores muy complejas. Entonces, esto también depende un poco pues de la esencia y la naturaleza del proyecto. Pero digamos que en general,
el promedio de proyectos que nosotros desarrollamos, que suelen ser sitios web de administración de algún tipo de recurso, que es subir una imagen, cosas de ese estilo, no son demasiado complejas, no son demasiado pesadas y por ende, pues con un servidor de ese tamaño debería ser suficiente. También está la posibilidad y DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Services lo permiten y es, tú arrancas con uno, miras cómo va y si no funciona, pues simplemente lo escalas y le aumentas su capacidad de memoria RAM o su capacidad de procesamiento o incluso la capacidad de almacenamiento y ya lo vas adaptando a lo que tú necesites. De acuerdo. Esto creo que lo has respondido, pero bueno, nos hacía la pregunta si en el caso de un pequeño diseñador web que tiene 8 clientes pequeños, que revende un hosting compartido, etcétera, ¿este curso le podría servir para poner mi propio server y tener yo controlados estos servicios? Bueno, si se refiere a que ponga su propio VPS para luego, digamos, repartirlo a sus clientes como una especie de hosting compartido, no mucho, ¿no? Porque realmente eso va a implicar la instalación de probablemente un panel de control, de separar un poco los recursos, pues es realmente un proceso completamente diferente y un poco más avanzado. Pero pues quizás sí le va a dar, pues si es apenas un diseñador que no tiene muchas nociones, sí le va a dar entonces una introducción, una entrada a este mundo de entender cómo es que funciona este asunto y quizá le va a dar las herramientas y la confianza suficiente para luego ya asumir de cuenta propia el proceso entonces de preparación, de instalación de un panel de control, de herramientas gráficas que le permitan a sus clientes realizar la gestión de sus proyectos. Ahora, si la cosa va más por el lado de proporcionarle un VPS a cada uno de sus clientes y todo, pues está perfectamente en capacidad de hacerlo por medio de este curso. Muy bien, de acuerdo. De todas formas, sí que podría poner los dominios de sus clientes en ese servidor. Lo que no tendría es la Claro, posibilidad de sus clientes entrar y con su propia clave, pues crear exactamente, cuentas de correo sobre el servidor, todo ese tipo de cosas. exacto. Eso no te lo permitiría porque necesitarías instalar un software adicional que no vamos a ver, pero lo que sí que podrás utilizarlos, por supuesto, para los proyectos que tengas. Las renovaciones Claro, por supuesto. del certificado nos preguntan si las vamos a realizar también. En efecto, los certificados de seguridad con Let's Encrypt vencen cada 3 meses. Lo cual es entre comillas un periodo corto, pero gracias al cliente que vamos a instalar vamos a hacer una preparación de lo que se llama un cron job, que es una tarea que se va a ejecutar a diario, que va a estar justamente pendiente de cuándo esos certificados están por vencerse para inmediatamente realizar la renovación automatizada. Eso va a ser completamente independiente de nosotros. Inicialmente, cuando Let's Encrypt recién habían aparecido, uno casi que tenía que entrar cada mes a mirar o cada 2 meses a mirar a ver cuáles están por vencerse para renovarlos, pero ya ahorita eso está bastante automatizado y es casi que tener certificados de por vida. Vale, de momento nada más, puedes continuar. Listo, perfecto. Entonces, una vez que entendemos todo este asunto de creación de cuentas, espero que quizás los que ya se hayan adelantado un poco hayan aprovechado estos minutos para crear su cuenta, independientemente de donde la quisieran crear. Repito, vamos a utilizar entonces en el curso, vamos a utilizar DigitalOcean porque es el que yo recomiendo, es el que yo utilizo y realmente, aunque sé que algunas pocas personas han tenido problemas, como los han tenido con cualquier otro servicio, yo personalmente nunca he tenido en más de 4 años, casi 5 ya, utilizando DigitalOcean, nunca he tenido un problema que uno diga pues que es realmente culpa de ellos. Usualmente cuando algo falla en un VPS, posiblemente fue porque uno es el que mete la pata, como decimos acá, pero realmente DigitalOcean es un servicio bastante estable y escalable también. Entonces, una vez que tengan creada la cuenta en el proveedor que deseen, vamos entonces a proceder aquí. Yo voy a asumir entonces que tenemos aquí la cuenta. Esta es básicamente mi cuenta de DigitalOcean. Voy aquí directamente a la parte de los proyectos. Y aquí vamos entonces a proceder a crear un nuevo servidor. Posiblemente el panel de ustedes sea bastante diferente. Yo aquí pues simplemente tengo un único VPS, que es digamos mi VPS personal, donde tengo diferentes sitios web asociados. Y durante este curso vamos a utilizar un dominio que yo ya he comprado anteriormente, que se llama supersecuredomain.com. Este de momento ya no está funcionando porque yo ya lo he preparado. Hagamos de cuenta que recién lo compramos. Ustedes pueden comprar el dominio que deseen, lo pueden comprar donde quieran, en GoDaddy, en mi.com.co, inclusive ahorita se me va el nombre, Cloudflare está proporcionando acceso a dominios a muy buen precio, entonces lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Recomendación, un dominio de pago. ¿Por qué? Porque los dominios gratuitos, que sé que los hay varios, a veces no nos permiten mucho la parte de la configuración del DNS y eso lo vamos a necesitar para apuntar justamente este dominio
directamente hacia los servidores de DigitalOcean, aunque no es obligatorio utilizarlos, vamos a apuntar a ellos y ustedes pueden apuntar, si no están utilizando DigitalOcean, pues al que corresponda, digamos, a Linode, a Rackspace, que ellos también proporcionan sus servicios de DNS como tal. Entonces, si no tienen un dominio, lo pueden adquirir ahorita, mientras vamos conversando, o más adelante para que no se pongan presión y pongan atención a la clase. Ya depende de su capacidad, depende de quizás hacer un poco de varias cosas al mismo tiempo. Una vez que tenemos entonces este dominio, lo que vamos a hacer es pues crear un servidor como tal. Estamos aquí en DigitalOcean y vamos simplemente a la parte que dice Create. Aquí tenemos una serie de opciones, pero vamos a ir directamente a la parte de Droplets, que vendrían siendo lo que son los VPS. Digamos que es como un alias que DigitalOcean le puso a los VPS, los llamó Droplets, pero pues en realidad sigue siendo un VPS común y corriente. No hay diferencia alguna con la de ningún otro servicio, digamos, desde el punto de vista funcional. Entonces aquí aparece una primera cuestión y es, ¿cuál es el sistema operativo que vamos a instalar? Entonces, vamos a utilizar Ubuntu. Hay algunos que yo sé que se mueven un poco en el mundo de Linux como tal. Ubuntu es una distribución de Linux, que entonces Ubuntu tiene esa popularidad de que es el más fácil y todo, y pues de hecho lo es, y hay algunos que lo toman como que es una desventaja porque hay unos que son más robustos para cierto tipo de cosas. Sin embargo, Ubuntu tiene una versión para usuarios, digamos para escritorio, y tiene una versión para servidores que es bastante buena, bastante estable y bastante robusta también. Y maneja un sistema de versionado que es bastante interesante, y es que cada 2 años saca una versión de soporte a largo término, lo que se llama LTS, que es Long Term Support. ¿Cuál es la ventaja de esto? Y aquí vamos a hablar de ello. En Ubuntu tenemos entonces aquí, si buscamos un poco, pues para que quieran acceder a esta página, podemos buscar Ubuntu Roadmap. Y aquí va a aparecer entonces la lista de releases o simplemente versiones que ha tenido Ubuntu, que es justamente esta. Vemos que la última versión inclusive que tiene Ubuntu no es la 18.04, sino la 19.04. Pero la 19.04, incluso la 18.10, no son versiones LTS. La ventaja de las versiones LTS, si nos fijamos en estas columnas, es que el tiempo de vida o de soporte que tiene estas versiones es muchísimo más largo. Si nos fijamos, por ejemplo, la 19.04 fue liberada ahorita en abril de este año y termina su periodo de soporte en enero del otro año. O sea, estamos hablando que no llega a ser ni siquiera un año de soporte para especialmente lo que son actualizaciones de seguridad. Mientras que la versión 18.04, aunque fue lanzada en febrero, perdón, la 18.04.2 fue lanzada oficialmente en febrero 15 de este año, pero originalmente lo que era la 18.04, la primera, digamos, versión LTS que salió, o más reciente, fue lanzada en abril del año pasado, es decir, ya llevamos más de un año de haber salido esa primera versión LTS. Sin embargo, su tiempo de soporte es hasta abril del 2023. Estamos viendo que son exactamente 5 años de soporte. Ahora bien, el otro año, aproximadamente en julio, posiblemente va a salir la versión 20.04 y va a tener nuevas características, nuevas versiones. Sin embargo, no quiere decir que nosotros apenas salga la versión 20.04 tengamos que actualizar. No, porque tenemos hasta abril del 2023 para seguir accediendo a esas actualizaciones de seguridad, que eso es lo que más nos importa, la seguridad, para no tener ningún problema allí. Nada nos obliga, una vez que salga la nueva versión LTS, a pasarnos a ella, a menos que ya estemos más arriba del año 2023, que de hecho posiblemente ya estaríamos en la versión 22.04 para ese año. Entonces, ¿cuál es, para definir y concluir en este aspecto, la ventaja de utilizar la versión 18.04, ya sea la .1 o la .2, que es la más reciente, es que vamos a tener la tranquilidad de no tener que actualizar el sistema operativo como tal durante varios años. Incluso, aunque quisiéramos pasarnos luego cuando salga la versión 20.04, sabemos que durante más de un año entero vamos a poder tener esa tranquilidad de no tener que actualizarnos automáticamente. Y principalmente porque aunque tengamos una versión que no sea la más reciente, supongamos que tuviéramos la versión 16.04, aún así vamos a poder instalar versiones recientes de PHP, de Nginx y similares, pero pues con unos pequeños truquitos que posiblemente vayamos a ver en las clases correspondientes. ¿Listo? Entonces, continuando con el proceso de creación del droplet y ya teniendo claridad cuál es la versión y distribución que vamos a usar, vamos a elegir aquí Ubuntu y su versión 18.04. Aquí justamente nos sale 18.04 y la vamos a elegir. Por favor, asegúrense de elegir esta
Porque si eligen primero otra distribución, hay varias cosas que van a cambiar. Yo sé que hay algunos que, por ejemplo, les gusta más Debian o cosas de ese estilo, algunas otras distribuciones, pero pues va a haber algunas variaciones, especialmente en lo que es la instalación de paquetes y servicios. Así que, pues para que no haya dificultades y diferencias en la manera de seguir el curso, es importante entonces utilizar esta misma distribución y preferiblemente esta misma versión por los motivos pues que ya he mencionado anteriormente. Entonces, de hecho, vemos como DigitalOcean automáticamente elige esta como la opción por defecto. Luego tenemos entonces las partes del plan. Tenemos aquí un plan estándar. Podemos elegir pues los normales. Aquí tenemos diferentes capacidades de procesamiento. Aquí vemos que nos pone por defecto la de 40, pero pues si vamos a la parte izquierda podemos elegir la que es de $5 al mes o la que corresponda dependiendo de sus necesidades. Visualmente, como les mencioné, ya depende de los requerimientos de sus proyectos. Puede que si necesitan mucho espacio de disco sea mejor la de 10 o la de 15 o así sucesivamente. Vemos que aquí pues nos especifican cuáles son las capacidades tanto en CPU como en memoria RAM, como en capacidad de almacenamiento e incluso en cantidad de datos a transferir como tal. Pero usualmente para, digamos, proyectos estándar en la que la mayoría de nosotros desarrollamos, pues posiblemente esta opción sea la más adecuada y por supuesto es también la más económica. Entonces, una vez elegimos el plan, venimos acá, aquí tenemos diferentes opciones, pero no vamos a utilizar ninguna de ellas porque lo que quiero durante este curso es que independientemente del proveedor que ustedes elijan, no estemos, digamos, ligados estrictamente a cosas de ello. O en la medida de lo posible, no estemos ligados pues, a opciones que únicamente vamos a encontrar en un proveedor u otro. Entonces, toda la parte de backups lo pueden habilitar después, pero en el momento no lo vamos a habilitar, pues como entendemos, la parte de respaldos es simplemente que cada determinado tiempo se van a estar generando copias de nuestros servicios, del contenido como tal de este servidor. Luego tenemos algo que es bastante interesante y es la ubicación, lo que es el data center, donde queremos que esté ubicado ese VPS nuestro. Ellos tienen data centers, como podemos ver, tienen en la India, tienen en Canadá, tienen en Londres o bueno, en Reino Unido, tienen en Alemania y por supuesto en Estados Unidos y en diferentes otras regiones. Usualmente la mejor opción para los que estamos, digamos, en lo que es Latinoamérica, vendría siendo algo en Estados Unidos, posiblemente en Nueva York, por ejemplo, que es México y Colombia. Especialmente Colombia, pues Nueva York nos queda casi que encima y la conexión es bastante rápida, por medio de un ping es literalmente en milisegundos, bastante bajo, pero quizás a los que están en España, posiblemente les sirva algo más cercano, no sé, Alemania o inclusive Londres, cosas de ese estilo, pero pues también depende un asunto y es de dónde, no tanto dónde soy yo, sino de dónde vienen mis clientes, de dónde vienen mis usuarios. ¿Cuál es? Digamos que si mi mayor cantidad de usuarios vienen de Alemania, por ejemplo, pues seguramente, aunque yo sea de España o de Colombia, donde sea, pues preferiblemente prefiero un data center en Alemania porque el tiempo de respuesta del servidor a esos usuarios va a ser mucho menor. Pero usualmente, pues las mejores opciones vienen siendo Nueva York, ya sea 1, 2 o 3, cualquiera de ellas es lo mismo. Usualmente preferiblemente el 1, porque aquí viene un detalle importante. Si tenemos varios servidores que queremos conectar entre ellos, por ejemplo, en una red de distribución de carga o algo así, pues es importante que ellos estén en un CDN similar. Una vez que tenemos esto, ya vamos a las últimas partes, que viene siendo entonces la selección de opciones. Si queremos crear una red privada, si queremos IP versión 6, monitoreo, todo esto son opciones que son propias de DigitalOcean, así que no las vamos a tocar para que mantengamos toda la medida de lo posible igual a como se haría en otros proveedores. Y aquí viene entonces ya el paso final, que es lo que vienen siendo las llaves SSH. Y aquí nos vamos a detener un momento en el proceso de instalación porque tenemos que hablar un poco de SSH y la preparación de esas llaves como tal. Entonces, ¿qué es SSH? Pues bien, vamos a buscar aquí rápidamente un esquema. Si logramos encontrarlo aquí rápidamente, aquí tenemos perfectamente una imagen como tal. En esta imagen, si la encontramos aquí, tenemos justamente lo que viene siendo un cliente y lo que viene siendo un servidor. Este servidor vendría siendo entonces nuestro VPS. Y básicamente las conexiones SSH consisten en lo que son, pues bien, llaves que se llaman también llaves SSH. Y son dos llaves. Hay una llave pública y hay una llave privada y ambas son necesarias para realizar la conexión. A mí me gusta utilizar la analogía de decir que la llave privada es como la cerradura y la llave pública es la llave como tal. ¿Por qué? Porque quien conoce la llave privada
es quien realiza la conexión y quien conoce la llave pública es quien recibe la conexión. Entonces, fijémonos que cuando yo me voy a conectar a mi servidor, yo lo hago desde mi computador, de mi sistema, desde mi celular inclusive, hacia mi servidor. Entonces, yo soy el que conoce la cerradura, el que conoce la llave, mientras que el servidor únicamente conoce lo que es la llave pública. Y esto tiene mucho sentido. Fíjate que justamente el nombre de llave pública nos da a entender que es una llave que yo puedo compartir con un sistema tercero, que no necesariamente es de mi entera confianza, pero como yo no le estoy compartiendo toda la información, es decir, la llave privada y la llave pública, sino solo la llave pública, entonces él solo tiene, digamos, una pequeña fracción de todos los componentes necesarios para autenticar la conexión. Quien conoce la llave privada es quien desea establecer inicialmente la conexión, que vendría siendo entonces el cliente. Y aquí viene un poco algo así que para volar un poco la mente, y es que el servidor a veces también puede hacer las veces de cliente. Cuando este servidor, y esto lo vamos a ver más adelante, requiere conectarse con un servidor tercero, por ejemplo GitHub es un caso más particular, más trivial. Usualmente cuando queremos obtener información de un repositorio en GitHub, establecemos una conexión y usualmente de manera cómoda lo hacemos por medio de SSH. Entonces en ese momento es el servidor quien conoce la llave privada y la llave pública, mientras que GitHub es ese servidor externo, ese servicio externo que conoce única y exclusivamente entonces la llave pública, porque la llave pública solo se la podemos compartir al servicio. La llave privada pues es privada y es única y exclusivamente de nosotros. Entonces aquí vamos a hacer una preparación del sistema. Yo lo que voy a hacer es abrir la consola y aquí tenemos entonces, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar algunos comandos. Por ejemplo, SSH es un comando que usualmente no es reconocido en Windows. Aquí lo tenemos reconocido porque pues, yo, por supuesto, ya tengo instalados los componentes para ello. Entonces, quienes estamos en Windows tenemos esta dificultad. Quienes están en Linux o inclusive pues en los sistemas operativos de Apple ya tienen acceso a este comando. Pueden ir rápidamente a su consola de comandos. Quienes no sepan cómo hacerlo, en el caso particular de Windows, pues pueden abrir en su inicio, pueden buscar algo que se llame CMD. Permítanme, corro esto acá un poco de manera temporal. Vamos a poner aquí CMD y podemos abrir esta consola que es un poco diferente o inclusive recomendable para todos es utilizar algo que se llama PowerShell en el caso de Windows, que eso nos abrirá esta o pues una que yo tengo un poco más personalizada, que es esta que tenemos acá. Bien. Entonces, ahora, en el caso de Windows, para quienes les dice que el comando SSH no es reconocido, vamos a realizar una instalación, así que vamos a abrir nuestro navegador. Vamos a buscar algo que se llama Git. Y algunos se preguntarán, ¿qué rayos tiene que ver Git con las ventanas, con los comandos de Linux y similares? Pues bien, resulta que esa instalación de Git, si vamos y la descargamos, vamos a ir directamente aquí a Downloads. Si la descargamos principalmente para Windows, nuevamente los que están en Mac y los que están en Linux no necesitan hacer esto obligatoriamente. Una vez que realizamos la instalación y una vez que está, por supuesto, la descarga completada, nos va a poner una opción que es bastante interesante y es instalar unas herramientas que se llaman Sigwin. De hecho, Sigwin lo podemos instalar por separado, pero es que Sigwin son una cantidad de herramientas enormes y hacer una búsqueda en ellas es un poco complicada y a la final seguramente vamos a terminar instalando un montón de cosas que no necesitamos, mientras que las que ya vienen con Git son exactamente las que necesitamos principalmente para hacer todo este tipo de trabajos relacionados con SSH. Y no solo SSH para establecer conexiones, sino SSH para generar las llaves de SSH, valga la redundancia, que necesitamos para autenticar esas conexiones de manera adecuada. Entonces, una vez que la instalación termina, que teóricamente ya terminó, pero sigue esperando ahí, a veces supongo que pasa, pues podemos entonces, les voy a mostrar por supuesto cómo es el proceso y cuál es la opción particular que deben habilitar para luego tener entonces acceso a ello. Entonces, vamos a dar paso a algunas preguntas que posiblemente las haya, mientras esto de algún modo resucita, por decirlo así. De acuerdo. Bien, en el caso de que tengas Git, ¿es necesario hacer estos pasos? Bueno, depende. Si ya tienes Git, depende cómo lo hayas instalado, porque ya lo voy a mostrar si en algún momento pues ya se desactiva, se habilita, perdón, esta instalación. Hay una opción en la que nos permite modificar lo que son las variables de entorno de Windows de manera que tengamos acceso a estas, digamos, herramientas de manera sencilla. Entonces, aunque la tengas instalada, cabe la posibilidad que al momento en que lo instalaste no hayas elegido esa opción, que a veces es probable porque somos un poco cuidadosos con eso de las variables de entorno. Entonces, pues habría que comprobar
dependiendo de cómo haya realizado esa instalación, si es necesario reinstalar o no. Muy bien. Hemos mencionado varias veces sobre un servidor que vamos a hacer un servidor seguro Sí. y bueno, y perfectamente confiable. Pero bueno, nos han pedido un poco de más exactitud sobre cuáles son las tecnologías o barreras de seguridad que vamos a implementar, aparte de SSL para que tenga HTTPS, que eso ya lo hemos mencionado. Ujú. Bueno, pues inicialmente la seguridad va en dos capas. Es la seguridad de cómo me conecto yo a mi servidor y la seguridad de cómo mis clientes acceden, digamos, a mi servidor. Y no es que accedan directamente, sino pues a través de mis proyectos, cómo acceden al servidor. Entonces, ese lado ya lo tratamos, justamente viene siendo la parte de SSL para HTTP, para HTTPS, para tener entonces justamente la seguridad y la confiabilidad de nuestros usuarios. Pero también está entonces la parte de protección del acceso directo a nuestro servidor. Entonces, aquí viene esa primera capa de seguridad y es SSH. SSH es un protocolo de seguridad también por sí mismo para establecer conexiones entre sistemas. Y por medio de SSH, porque también lo podríamos hacer por medio de un usuario y una contraseña, aunque también se haría por SSH, pues estamos, digamos, abriendo la posibilidad de que alguien obtenga esa contraseña y pues acceda a nuestro servidor. Mientras que si lo hacemos por medio de las llaves, que es lo que vamos a hacer justamente en ese servidor, y posteriormente, como vamos a ver también, deshabilitamos el acceso por medio de contraseña, especialmente al usuario, digamos, protegido. Entonces vamos a incrementar enormemente la seguridad porque realmente hay sistemas que están constantemente enviando peticiones a nuestro servidor buscando cómo acceder especialmente a su usuario root, el usuario principal, por medio de contraseña. Entonces, si no hay contraseña, pues nunca van a poder acceder. Y luego vamos a ver entonces cómo por medio de un firewall vamos a bloquear todos los otros puertos, además de los que necesitamos que son el 443 para HTTPS y el 80 para HTTP normal. Vamos a bloquear todos esos puertos, vamos a configurar entonces lo que son las conexiones salientes y las conexiones entrantes, especialmente pues las conexiones entrantes son las que tenemos que regular bastante. Y digamos que como broche final vamos a instalar un paquete que se llama Fail to Ban, que justamente lo que se va a encargar es de esos sistemas automatizados que están constantemente buscando acceder al servidor, pues para mantenerlos bloqueados durante X cantidad de tiempo, para que no estén, digamos, molestando un poco, consumiendo recursos de manera innecesaria y, por supuesto, impidiendo en la medida de lo posible que accedan de manera, pues por medio de ataques de fuerza bruta a nuestro sistema. Esas serían, pues, digamos, las capas principales de seguridad. Por supuesto, hay otras cosas adicionales, por ejemplo, ya del lado del servidor para impedir los ataques de negación de servicio o al menos mitigarlos, porque hoy en día pues es casi imposible impedirlos dependiendo del volumen que tengan, pero pues digamos que vamos a hacer lo mejor posible para complicarle el trabajo a quienes lo desearan hacer. Muy bien, y recuerdo que también hablamos de, pues, por ejemplo, XSS y tal, o sea, tiene un montón de, Correcto. de pues eso, de software y de configuraciones que vamos a ir instalando para poder mitigar los ataques más habituales. Bueno, nos preguntan Correcto. si vamos a poder acceder, bueno, un cliente de FTP para acceder al servidor. En principio no Mm, vamos a instalar todas estas no, cosas. no, realmente, pues FTP yo sé que todavía se utiliza, pero realmente SSH es la sustitución de eso. De hecho, quizás si nos da un poco de tiempo, aunque no hace parte de los contenidos, podría mostrarles una manera en la que podemos copiar archivos por medio de SSH, que es por medio de un comando que se llama SCP, y si no, pues al menos les dejo la referencia para que quienes realmente necesiten transferir archivos de manera directa entre su sistema y el servidor, pues lo puedan hacer. Sin embargo, mi mecanismo recomendado como es un servidor especialmente pensado para desplegar proyectos en él, no para otro tipo de cosas, aunque pues también está esa posibilidad. Lo ideal es hacerlo por medio de un sistema de control de versionado, como es el caso de GitHub, que pues nosotros tenemos nuestro repositorio allí y simplemente sincronizamos los contenidos, lo cual nos facilita mucho el trabajo, mantener el versionado de los sistemas y todo esto funciona por medio de SSH. Así que posiblemente FTP sea algo bastante secundario que con el paso del tiempo vamos a dejar mucho más de necesitar. De hecho, pues yo hace mucho tiempo no sé qué es utilizar un servidor FTP porque es bastante innecesario hoy en día con este tipo de herramientas que tenemos. De acuerdo, venga, pues adelante. Listo, entonces ya por fin esa instalación de Git se activó, que a veces pasa, no sé por qué con Chrome tiene como esa pequeña falla que se quedan un poco
ahí al final las descargas. Y aquí tenemos toda la serie de opciones. Aquí pues básicamente no tenemos que modificar nada. De igual forma pues si lo desean lo pueden organizar a sus necesidades. Vamos entonces a siguiente. Aquí tenemos cuál es el editor que queremos utilizar. Si tienen Notepad++, es recomendable que lo elijan allí, pero pueden elegir simplemente el bloc de notas o cualquier editor que prefieran. Esto es más relacionado con Git. No es exactamente el propósito principal por el cual estamos instalando, pero es, digamos, una herramienta necesaria para el fin que nosotros queremos. Y aquí es donde viene entonces la parte importante. Tenemos tres opciones. La primera es que para acceder a esos elementos, esos comandos particulares, lo podemos hacer por medio del Git Bash. Es decir, yo cada que quiero utilizar comandos especiales de SSH, SSP, SSH Cajun para generar las llaves SSH, utilizaría este comando y tendría que abrir una consola particular, lo cual no está mal, pero realmente es una consola bastante limitada. Entonces, cuando establecemos conexiones y eso se va a ver un poco mal, no va a funcionar muy bien con ciertos caracteres, entonces no es una opción muy buena para el curso. Luego tenemos que lo podemos hacer por medio de la, digamos, de software adicional de otras partes, pero la opción que realmente nos interesa y que yo sé que aparece en rojo, un warning que nos asusta a todos, en realidad simplemente nos da a entender que vamos a modificar las variables de entorno. Y realmente modificar las variables de entorno no es nada del otro mundo, simplemente que agregan una ruta adicional allí donde el sistema operativo va a poder encontrar unos archivos binarios, unos archivos ejecutables que va a poder utilizar para realizar diferentes tareas, que son justamente esas que nosotros queremos, que son SSH y SSH Cajun por ahora, para generar esas llaves SSH. Entonces, realmente la opción que queremos es la tercera, porque nos va a permitir, independientemente que abramos el Command Prompt, abramos el el PowerShell, o abramos el Git Bash, o cualquier consola de comandos que abramos, vamos a tener acceso a esos comandos desde cualquier ubicación. Entonces, la opción recomendable es la tercera, aunque tenga ese warning que realmente no significa nada, pues, completamente peligroso. Luego aquí tenemos cuál es la librería que queremos utilizar. Recomiendo utilizar OpenSSH, que es justamente la compatible con todos los sistemas. Vamos al siguiente, dejamos en el caso que estamos en Windows, pues vamos a dejar el commit y todo lo demás. Esto nuevamente ya es configuración propiamente para los commits y cosas de Git, así que vamos aquí al siguiente. Vamos a utilizar la consola por defecto de Windows, es justamente lo que queremos. Vamos nuevamente al siguiente, aquí ya vamos a habilitar alguna serie de opciones, pueden dejar los tres, especialmente esta de habilitar enlaces simbólicos, no es que se necesite para el curso, pero pues estoy seguro que a algunos le van a encontrar cierta utilidad. De igual forma, si prefieren dejar el sistema con la menor cantidad de modificaciones posibles, pues pueden simplemente deshabilitar esta última, pero las otras dos son simplemente más de funcionamiento de Git como tal. Vamos al siguiente, esto pues es una función experimental, no la necesitamos, así que simplemente vamos a install. En mi caso, pues aunque ya estaba instalado, posiblemente esta sea una versión más reciente. Entonces, esperamos que el proceso termine. Y para quienes ya hayan abierto la consola, como fue mi caso, como vamos a hacer una modificación a las variables de entorno, debemos entonces cerrarla para poder tener acceso a ella luego. Vamos entonces a cerrar todas las que tengamos. En algún caso, si abrieron el CMD o el PowerShell, la que hayan utilizado, ciérrenla para que al momento de que termine la instalación, la vamos a volver a abrir y que ya esas nuevas variables de entorno sean tenidas en cuenta. Entonces vamos a esperar que finalice aquí el proceso. Aquí tenemos, no vamos a visualizar ninguna notas. Terminamos y entonces vamos a abrir nuevamente el PowerShell y si todo ha salido bien, deberían poder ejecutar SSH y se los debería reconocer sin ningún problema. Si aquí ya, no sé si hago una pausa para esperar que de pronto algunos tengan alguna dificultad o algo, si no, pues ya me lo pueden preguntar más adelante para tratar de resolverlo, pero pues nada debería haber fallado en este proceso, ¿no? Ya tenemos acceso por medio de SSH y de hecho vamos a poder utilizar un nuevo comando que se llama SSH Cajun, que nos va a permitir entonces generar unas nuevas llaves de SSH. Entonces vamos a establecer unas nuevas llaves aquí justamente. Nos están diciendo, ¿vale? Vamos a generar entonces una llave pública y una llave privada. Y por favor, si desea, nos indica entonces una ubicación o por defecto vamos a utilizar esta. Ahora, aquí viene un detalle. Posiblemente muchos de ustedes estén utilizando GitHub en su sistema, GitHub para escritorio. Y esta llave que se llama ID-RSA es utilizada por GitHub para establecer las conexiones y enviar los commits, establecer la sincronización entre proyectos. Así que no es buena idea reemplazarla y cambiarla porque entonces se va a perder esa conexión por medio de SSH porque vamos a cambiar la llave como tal. Entonces lo recomendable es que vamos a mejor pegar esta ruta, pero vamos a cambiar el nombre final y la vamos a llamar como nosotros queramos. Por ejemplo, mi servidor
VPS. Fijémonos que no tenemos que poner ningún tipo de extensión, simplemente el nombre o inclusive pues no lo tienen que separar por guión bajo, lo pueden poner separado por mayúsculas, no hay exactamente una convención en eso, es el nombre básicamente que ustedes deseen poner, pero por favor pongan un nombre que no se les vaya a olvidar porque es muy importante saber cuál es la llave SSH. Y aquí puede surgir una duda y es, ¿cuántas llaves SSH puede tener? Pues las que quiera. Realmente las que quiera o incluso las que necesite. ¿Por qué? Realmente si yo tengo varios servidores VPS, posiblemente sea muy buena idea establecer conexiones por medio de diferentes llaves, de manera que si alguna de esas llaves por alguna razón de la vida se pierde o se queda comprometida, pues solo estamos comprometiendo un servidor y no todos los demás. Incluso si tenemos diferentes usuarios dentro del mismo servidor VPS, también es recomendable tener diferentes llaves SSH, una para cada usuario en cada servidor, de manera que si se compromete alguna, si se pierde alguna, pues aún así tenemos acceso por medio de las otras. Y aquí es una pregunta también que surge mucho y es, si voy a formatear mi computador, si voy a cambiar de computador, ¿qué hago con esos archivos? Pues hay que copiarlos, hay que hacerles un respaldo, hay que mantenerlos por ahí seguros, de manera que no se pierdan porque son como contraseñas y son básicamente el mecanismo de acceso al servidor. Si las perdemos y no tenemos un acceso, porque eso ya depende un poco del proveedor, posiblemente perdamos entonces el acceso al servidor VPS. No es completamente, digamos, riguroso en ese aspecto. En el caso de DigitalOcean, no puedo hablar de los otros. Todavía tenemos una opción para recuperar nuestro acceso si perdemos la llave SSH, pero pues es primordial no perderla para evitarnos pues problemas, inclusive la posibilidad, porque si se cumplen ciertas cosas, podríamos de manera definitiva perder el acceso a nuestro servidor. Entonces, una vez que ponemos un nombre personalizado allí, presionamos Enter y aquí nos van a pedir un passphrase. Por seguridad se recomienda poner un passphrase, es básicamente una contraseña. Sin embargo, por facilidad no la voy a poner. Quienes la quieran poner, pónganla, es por supuesto más segura, pero de nuevo volvemos al problema. Si se les olvida, es como si hubieran perdido la llave SSH. Y cada vez que vayan a establecer una conexión por medio de esta llave SSH, se les va a pedir esa contraseña y deben ponerla de manera exacta. Entonces, mi recomendación, por facilidad, para agilizar un poco en la parte del curso, la pueden dejar vacía, simplemente presionando Enter en las dos veces. Aquí se nos pide de nuevo, pero por seguridad, si son un poco, digamos, precavidos en ese aspecto, la pueden poner. No tiene que ser exactamente una super contraseña, pero obviamente una que sea relativamente segura o muy segura, y ya la dejan allí, la repiten y presionan Enter de nuevo. Y como vemos aquí, se nos ha generado entonces una llave SSH. Ahora, ¿dónde se guardó esa llave SSH? Pues aquí tenemos la ruta. Quienes estén en Linux o en Mac, pues esta ruta va a variar un poco, va a ser algo de tipo, no sé, users, el nombre del usuario, cosas de ese estilo, .ssh. Básicamente, esto es lo que se conoce como la ruta local del usuario. Hasta este punto varía dependiendo del sistema operativo, pero aquí es simplemente lo que podemos acceder por medio de esa tilde especial, especialmente en Linux y en Mac, y luego tenemos acceso entonces a la carpeta .ssh. Entonces, si vamos a esta ubicación, yo de hecho ya la tengo por acá fácilmente. Pueden ver que yo de hecho pues tengo un montón de llaves SSH y tenemos entonces la que corresponde específicamente a la que acabamos de crear, que se llama mi servidor VPS. Entonces aquí la tenemos, mi servidor VPS, vamos a buscarla, no la veo. Aquí está, mi servidor VPS, y tenemos las dos. La pública, que se llama .pub, y la privada, que simplemente no tiene extensión. La pública es bastante corta, vamos a abrirla con Notepad++. Vemos que esta es la que tenemos. Esa es justamente la que debe conocer el servidor VPS que estamos creando. Y la privada, que de hecho pues no se debe compartir con nadie, que es muchísimo más larga. Aquí la tenemos. Y la podemos entonces utilizar para establecer esa conexión. Es mucho más larga y recordemos, aunque yo la estoy compartiendo con ustedes, confío en ustedes, y podemos entonces utilizarla local en nuestro sistema, pero no compartirla con ese servidor, digamos, o ese sistema externo con el cual queremos conectarnos. Entonces, aquí a veces nos confundimos si es cuál es la que tengo que darle a, digamos, a GitHub o a mi servidor, la pública o la privada. Pues bien, es justamente la pública porque no nos interesa que conozcan la privada como tal. La privada es de uso del cliente, es decir, de quien desea establecer la conexión. La llave pública es utilizada por el servidor o por ese sistema tercero para autenticar justamente esa conexión SSH. Listo. Voy a parar aquí porque de pronto surgieron más dudas, las resolvemos y si no, entonces continuamos. Ok, sí, mira, para los usuarios de Windows existe un programa que nos han comentado que se llama PuTTY,
¿Qué nos puedes decir de este programa? ¿Lo recomiendas? Bueno, a ver, yo usé PuTTY durante muchos años y estoy seguro que los que ahorita lo usan me van a dar la razón. Odiaba cuando escribía un número y se me cerraba el editor. Eso era detestable. Y pues realmente eso y una serie de problemas que surgían con PuTTY digamos, me obligaron a investigar un poco y a buscar cómo establecer las conexiones de una mejor forma y de hecho de una forma que fuera más, digamos, transversal entre sistemas operativos, porque a mí me costaba un poco creer que los usuarios de Linux y de Mac pudieran establecer conexiones en la consola sin necesidad de instalar nada más, mientras que nosotros teníamos que instalar PuTTY y hacer un montón de configuraciones. Entonces, a pesar de que tenemos que instalar esas herramientas de Git o esa parte de Sigwin, pues ya la podemos utilizar directamente en la consola de comandos. La ventaja de eso es que PuTTY, por ejemplo, cuando yo necesito establecer conexiones por medio de llaves SSH, PuTTY no acepta las llaves SSH que nosotros acabamos de crear, sino que acepta, digamos entre comillas, su propio formato de llaves SSH y que aunque funcionan, tenemos entonces una vez más que bajarnos una herramienta de ellos o una herramienta pues compatible para generar esas llaves SSH y para gestionarlas. Entonces, al final, ya no lo recomiendo. Sé que funciona, sé que se puede usar, pero pues me parece que tiende a ser un poco limitado y especialmente si ya podemos hacerlo directamente desde nuestra propia consola, el PowerShell o similares, pues es mucho mejor y esto lo hago ya más que todo para conveniencia del curso en general. Puedo establecer y mostrar una experiencia más transversal, tanto para quienes estamos usando Windows como para quienes están utilizando Linux y Mac, porque yo sé que ellos ahorita están ahí esperando a que yo termine, porque ellos desde hace rato pues tenían acceso a esos comandos SSH y todo lo demás, y ahorita pues justo estaban seguramente generando su llave SSH. Entonces, aunque lo pueden usar, para seguir el curso les recomiendo más bien seguir estos pasos y van a ver que a la larga pues es mucho mejor y mucho más fácil de usar desde este lado, especialmente cuando ya nos metemos con las llaves SSH que son compatibles para todo este tipo de sistemas, mientras que si lo hacen con PuTTY, vuelvo y repito, van a necesitar crear un formato que es propio y que solamente se puede utilizar con PuTTY y con nada más. De acuerdo. Entonces, a través de Git hemos instalado unas herramientas como por ejemplo el caso del comando SSH y la otra Correcto. posibilidad que nos habías comentado es instalar un syswin o algo así. Escríbelo porque... Vale, sí, sí, lo voy a poner aquí, de hecho lo voy a buscar acá en el navegador, se llama Sigwin. Ahí está, Sigwin. De hecho, eso fue justamente, me quedó mal escrito Sigwin. Es justamente lo que acabamos de instalar por medio de Git. Git venía con digamos, un subconjunto de todas las herramientas que Sigwin permite instalar. O sea, Sigwin permite instalar compiladores para C++, para C, para Python. Tiene un montón enorme. O sea, literalmente podemos llenar nuestro disco duro, por más grande que sea, con un montón de herramientas. Entonces es un poco abrumador y de hecho un poco pesado. Entonces, yo lo hago a través de Git porque aunque nuestro propósito no es instalar Git, ya viene con ese subconjunto particular y perfectamente seleccionado de herramientas que son parte de Sigwin que vamos a necesitar para toda la parte de SSH, todo lo que es SSH, SSH Keygen, SSP y de hecho algunos otros comandos adicionales. Quienes tengan curiosidad pueden ir justamente a la carpeta bin de la instalación de Git y ahí van a encontrar cuáles son todas esas otras posibles herramientas que podrían utilizar allí al haber modificado las variables de entorno. De acuerdo. Muy bien. Y de todas formas, Git sí que lo vas a utilizar en algún momento para, bueno, igual, o sea, teóricamente el flujo de desarrollo del desarrollador va a tener que poner Git para poder subir su código que tiene en local al repositorio remoto, porque tú Correcto. al final vas a hacer uso de Git en el curso para poder hacer el despliegue, ¿no? Correcto, pues durante el curso vamos a usar Git, pero desde el servidor hacia nuestros proyectos. Aunque, por supuesto, también nosotros, digamos que vamos a partir del hecho de que ya existen los proyectos, no vamos a meter desde el punto de que voy a crear el proyecto acá, lo voy a sincronizar, sino que ya los proyectos vamos a asumir que están allá, aunque pues tampoco es un ejercicio que no podamos hacer, no es del todo complejo, podemos hacer, de hecho, es una buena idea. Podemos subir las cosas y ya una vez que tenemos Git en el servidor, que de hecho viene instalado por defecto en todas las distribuciones de Linux hasta donde tengo entendido, vamos entonces a realizar esa sincronización. Entonces, digamos que no hay necesidad de instalarlo en nuestro sistema como Git como tal, porque digamos que no
no vamos a sincronizar, aunque lo podemos hacer, algo que tenemos acá, subirlo a un repositorio, sino que me parece que se sale un poco, pues, digamos, del foco principal del curso, pero pues si el tiempo lo permite, pues podemos perfectamente trabajar un pequeño ejemplo, digamos, en los minutos adicionales, de crear un repositorio en GitHub, subir un pequeño contenido desde el equipo local y luego sincronizarlo en el servidor, que de hecho me parece, ahora que lo pienso, pues un buen ejemplo de un flujo de trabajo tradicional de cómo sería con nuestro VPS. De acuerdo, de todas formas, bueno, que quien es suscriptor de Escolite sabe que tenemos un montón de cursos que tratan Git y que puede sacar ahí toda la información. Además que, bueno, utilizamos Git en todos los proyectos, con lo cual, todos los proyectos, en todos los cursos quiero decir, con lo cual entiendo que más o menos está claro. Cualquier necesidad, por supuesto, estamos para ayudaros y lo que haga falta, pues se mira. Bien, Perfecto. solo un comentario que nos ha hecho un par de personas. Dice que ¿Sí? que actualmente en Windows 10 no hace falta instalar Git, que ya tiene los comandos de SSH y SSH keygen que ya se encuentra en Windows System 32 OpenSSH. Ah, bueno, pues genial. Realmente no sabía, pero la última vez que lo intenté, que aunque voy a decir que fue hace, pues como empezando el año, no sé si de pronto en la última compilación que salió de Windows 10 ya se resolvió ese problema, lo cual sería ideal. Pues tendría que hacer pruebas, ¿no? O investigar un poco, o si nos pueden compartir la referencia, mucho mejor. Si alguien ya lo comprobó, excelente. O sea, si ya tenemos acceso a SSH y a SSH Keygen y SCP y todo, sin necesidad de instalar herramientas adicionales, maravilloso. Te Porque antes comentan pues que me la tocaba. actualización de mayo se Ah, incorporó. perfecto. Excelente. Bueno, realmente no lo sabía, entonces pues es aún mejor. Entonces, si se pudiera saltar la instalación y alguien no la ha instalado y lo puede comprobar, pues aún mejor y ya salimos entonces de la duda y nos saltamos este paso, ¿no? Porque Claro, de todas anteriormente formas, era completamente obligatorio, sí. de todas formas, la instalación de Git es algo, si eres desarrollador, es algo fundamental y Correcto. bueno, no hemos perdido el tiempo. Bueno, Sí, de hecho, pues tampoco hemos instalado algo nocivo para el sistema como tal en realidad. venga, pues adelante, todo tuyo. Listo, entonces en este punto, recapitulando, estamos creando nuestro servidor, no lo hemos creado todavía, estamos justamente entonces preparando nuestro sistema y eventualmente, después de prepararlo, hemos creado nuestras llaves SSH, tenemos la privada y la pública y ahorita la que nos interesa es la pública. Entonces vamos a copiarla, si no la hemos abierto todavía, vamos a copiar su contenido completamente. Aquí vemos pues justamente una llave SSH, es como una contraseña enorme que se utiliza pues para cifrar esa conexión, para establecer la autoridad, la autenticidad de quien realiza la conexión. Al final aparecen unos identificadores, por ejemplo, el nombre de usuario del dispositivo. Esto puede cambiar, inclusive a veces hay quienes no lo ponen. No es completamente obligatorio, pero pues no está mal dejarlo allí. Entonces, una vez que tenemos esta llave, vamos a volver entonces al proceso de instalación, que lo tenemos acá. Y justo aquí en la parte de las llaves SSH vamos entonces a crear una nueva llave SSH. Como pueden ver, yo tengo ya varias, lo que yo indicaba, si vamos a cambiar de usuario, si tenemos diferentes dispositivos, por ejemplo, que nos conectamos desde el portátil, desde el equipo de escritorio, desde el celular, de todo eso es posible, entonces cada uno de ellos debería necesitar una llave SSH diferente. Podríamos utilizar la misma, pero no es recomendable por los motivos pues, que ya he mencionado anteriormente. Entonces podemos crear una nueva llave SSH aquí, vamos a pegar el contenido y aquí simplemente vamos a poner un nombre, yo voy a poner aquí llave, voy a poner escuela IT y la damos en add y ahí justamente entonces va a estar creada si todo ha salido bien y aquí aparece seleccionada. Ahora, por ejemplo, quienes hayan estado en Linode o en algún otro componente, en algún otro proveedor, puede que esta opción no aparezca de manera directa. Entonces, quizás deban ir primero a la configuración de la cuenta, donde les va a permitir agregar llaves SSH, la agregan, así como lo hemos hecho aquí, pegan el contenido, le ponen un nombre y ya luego, durante el proceso de creación del VPS, ya les debería salir como una de las opciones posibles. Yo, por ejemplo, recientemente estuve haciendo pruebas con Linode y vi que, por ejemplo, no sale esta opción de agregar la llave SSH directamente del proceso de creación, sino que primero hay que ir al proceso de configuración, para allá en la seguridad de la cuenta, en esas partes, agregamos esa llave SSH y ya nos va a permitir entonces seleccionarla posteriormente durante la creación de una instancia de un servidor como tal. Y por supuesto el proceso es exactamente el mismo, la misma versión de Ubuntu. Tenemos entonces ya, dependiendo de los precios que ustedes quieran en diferentes proveedores, hay unos que son un poquito más económicos, otros que son un poco más costosos. Y ya, finalmente tenemos entonces la parte de la llave SSH, tenemos entonces
entonces que ponerle un nombre. Aquí podemos elegir la cantidad de droplets que queremos. Por supuesto, solo vamos a crear uno, no necesitamos ninguno más. Y yo aquí lo voy a llamar entonces mi BPS. Voy a poner aquí algo que sea, por ejemplo, es mejor. Voy a poner escuela IT, BPS, aquí quedó mal escrito, escuela IT. BPS, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo, por ejemplo, le pongo BPS personal, o le pueden poner mi servidor del proyecto X, como ustedes quieran. Aquí, justamente en el caso de DigitalOcean, ellos, si ponemos caracteres que no son aceptados, vemos entonces cómo nos ponen en rojo el elemento, porque tiene que ser un nombre de host válido. Y normalmente, pues, hagan de cuenta que esto es un nombre de dominio. Podríamos entonces utilizar simplemente guiones medios para separar las palabras, o simplemente pues ponerlas en mayúsculas o algo así, pero al final esas mayúsculas son completamente ignoradas, todo queda en minúsculas, así que les recomiendo preferiblemente poner un guión medio para separar las palabras. Listo. Una vez que tenemos esto, aquí ellos tienen un sistema de etiqueta, esto no lo vamos a utilizar, esto es más propio pues de DigitalOcean, lo mismo que el proyecto como tal, aquí yo solo tengo uno que es justamente el mío, y es el por defecto, y así que simplemente pues podemos ir a crear esto, digamos que es algo que seguramente no va a salir en los otros proveedores en caso de que estén utilizando uno diferente. Vamos entonces a proceso de crear, y aquí es donde aparece, digamos, una de las grandes características que tiene el DigitalOcean, y es que usualmente la creación de un BPS es bastante rápida, usualmente toma unos cuantos segundos, máximo 1 o 2 minutos, pues siendo exagerados, mientras que otros tipos de servicios pues se pueden tardar hasta 10 minutos. Esto ya depende pues justamente, me imagino yo, también del servidor, del proceso y la capacidad, el tamaño que tenga, pero usualmente es un proceso bastante rápido. Vemos que aquí justamente ya terminó y nos asignó esta dirección IP, así que la podemos copiar, y si vamos allá, vamos a ir en una versión, una sesión de incógnito, pues felicidades, no vamos a obtener exactamente ninguna respuesta. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay ningún servidor escuchando, no hay nada pendiente de peticiones al puerto 80, que es justamente las que se hacen por este mecanismo, y pues eso es justamente ya lo que vamos a resolver durante las siguientes clases. Por ahora vamos entonces a aprender, como ya sabemos, que tenemos nuestro servidor creado, a cómo conectarnos a él por medio de SSH. Entonces, tenemos la dirección IP y por defecto, como nosotros no especificamos ningún nombre de usuario ni nada por el estilo, por defecto DigitalOcean y algunos otros proveedores crean entonces el usuario root. Ese es el usuario que existe por defecto en todas las distribuciones de Linux. Sin embargo, sé que hay algunos otros proveedores que ya te piden un nombre de usuario, y por ende las conexiones no se realizan al usuario root, sino a ese usuario como tal. Sin embargo, usualmente cuando utilizamos llaves SSH, como la que acabamos de utilizar, lo más probable es que sea hacia el usuario root. Entonces, vamos a venir acá, voy a limpiar un poco aquí la consola, y vamos a establecer vamos a intentar establecer una conexión SSH con nuestro servidor. Entonces, simplemente venimos a SSH, luego ponemos, de hecho, si pongo SSH, solo aquí nos van a especificar un poco cómo es el funcionamiento, entonces tenemos diferentes opciones, y aquí simplemente vamos a poner cuál es la destinación, o básicamente donde nos queremos conectar, y tenemos que identificar también el usuario con el cual queremos conectarnos. Entonces ponemos aquí user, @ y el host, que vendría siendo justamente la dirección IP. Por defecto voy a utilizar el puerto 23, si no estoy mal, si alguien me corrige por favor, de SSH por defecto es el puerto 23, pero pues si nosotros estuviéramos corriendo el servicio de SSH en un puerto diferente, que hay personas que les gusta hacer eso, pues tendríamos que especificarlo allí. Entonces, si yo pongo SSH, pongo root, que es el usuario por defecto, que se crea en todas las distribuciones Linux, y aquí justamente cometí un error. Aquí tenemos que pegar la dirección IP que teníamos en esta parte. Parece ser que es 22 el puerto, ¿eh? 22, correcto, sí, tiene toda la razón, es el puerto 22. Entonces aquí vamos a poner root, y la dirección IP, obviamente sin la parte de HTTP. Y ahí la tenemos. Ahora, esto en realidad va a fallar porque por defecto vamos a decirle que sí. La primera vez que vamos a conectar, digamos, a un sistema completamente nuevo, nos va a pedir una confirmación de que sí confiamos en ese sistema, vamos a decirle que sí, y pues aquí justamente nos dice que los permisos fueron denegados y que justamente está relacionado con la llave pública. Y bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que por defecto el comando SSH intenta utilizar la llave que justamente se iba a crear por defecto, que es esa que tiene nombre ID RSA. Entonces, al utilizarla y no ser la llave que nosotros
utilizamos para crear nuestro servidor, pues va a fallar. Entonces, si volvemos y miramos las capacidades y las opciones que tiene el comando SSH, hay una que se llama "-i", que es justamente el archivo de identidad que básicamente consiste en esa llave que nosotros acabamos de crear. Entonces, nosotros tenemos que especificarle cuál es la llave SSH por medio del comando "-i". Entonces, si venimos acá, tenemos entonces nuevamente, vamos a root, a la dirección IP tal, y podemos poner aquí al comienzo, si deseamos, el "-i", y vamos a poner entonces la ruta hacia esa llave SSH como tal. Entonces venimos acá, se llama mi servidor VPS, yo aquí simplemente a copiar la ruta como tal, tenemos acá, o la pueden tomar pues, directamente de acá, es exactamente lo mismo. La pegamos y aquí vamos a poner entonces mi servidor. Vamos a buscarla rápidamente. Mi servidor VPS. Ahí está. Entonces, una vez que establecemos esta opción y presionamos Enter, si todo ha salido bien, deberíamos poder establecer una conexión. Y aquí la tenemos. Estamos en este justo momento, estamos actuando como el usuario root al interior del host que nosotros creamos, que lo llamamos SQLite VPS, o el nombre pues que por supuesto cada uno haya puesto. Aquí tenemos algún tipo de información. Vemos que tenemos Ubuntu 18.04.2, que es la versión LTS. Tenemos algunos enlaces a documentación, a soporte. Aquí tenemos alguna información sobre el sistema, por ejemplo, cuál es la carga actual, cuál es el uso del disco como tal, de las 24.6 gigabytes que tenemos, estamos usando el 4%, 11% del uso de la memoria. Tenemos cuál es la dirección IP de la cual se estableció, de la cual estamos entonces haciendo uso, y inclusive en algunos momentos nos va a mostrar entonces cuándo fue la última vez que nos conectamos. Ahora bien, esta información no siempre sale en los otros proveedores. Hay proveedores que no ponen como este tipo de detalles al momento de iniciar sesión. Sin embargo, lo que es importante es, por supuesto, ver que haya cambiado, digamos, este diálogo que tenemos acá y tenemos entonces la absoluta certeza de que estamos conectados a nuestro servidor. En el caso de DigitalOcean y posiblemente algunos otros, pues nos muestran esta información, pero sé que no son todos ellos. Que no salga no quiere decir que algo haya salido mal. Lo que importa es que justamente estemos aquí y estamos entonces en este punto interactuando directa y exclusivamente con nuestro servidor. Entonces, a partir de este punto, felicidades, ya estamos accediendo a nuestro servidor y podemos entonces comenzar a realizar todo tipo de operaciones necesarias para establecer entonces cualquier tipo de configuración y todo lo demás. Ahora, posiblemente algunos de ustedes dijeron, nah, pues qué cansancio yo pues cada vez que me voy a aprender esta ruta y a ponerla allí porque mejor usamos un alias o algo por el estilo, y pues sí, tienen toda la razón, pues es bastante molesto tener que estar constantemente viniendo aquí para establecer la conexión con ese servidor, diciéndole cuál es la ruta exacta para establecer justamente esa conexión y utilizar una llave específica. Y afortunadamente, de manera transversal para Windows, Linux y Mac, podemos establecer una configuración dentro de la carpeta SSH de manera que nos permita crear una especie de alias indicándole cuál es el usuario, indicándole cuál es la IP y cuál es justamente esa llave de identidad que debe utilizar. Entonces, vamos a crear ese archivo ahorita para mejorar un poco ese flujo de conexión que tenemos hacia nuestro servidor. Entonces, yo voy a abrir un archivo, venimos acá a la carpeta SSH y allí pues ustedes seguramente van a tener solo dos archivos o los que tengan, pues dependiendo de la cantidad de llaves SSH, puede que también esté la de ID RSA. Y allí vamos a crear entonces un nuevo archivo y debe llamarse config, o en realidad configuration, no config simplemente, donde vamos a tener el asunto de toda la configuración. Ahora, resulta que lo que es en Linux y Mac, crear un archivo que se llame config, o configuration en realidad, no hay ningún problema, pero en el caso de Windows, si yo diera Enter ahí, él me va a preguntar entonces qué pasa con la extensión. Entonces nosotros pues simplemente configuramos y le permitimos que lo cree allí. Vemos que la extensión como tal no es necesaria, de hecho no puede tener ningún tipo de extensión. Y allí en ese archivo configuration es donde vamos entonces a establecer justamente la configuración de SSH como tal. Permítame un momento, yo voy a tomar aquí como referencia un archivo que ya tenía de configuración, así que lo voy a buscar por acá rápidamente.
De hecho, acabo de notar que si cometí un error, el archivo debe llamarse es config y no configuration. Así que vamos aquí, para salir de la duda, vamos a cambiarle el nombre. Disculpen ahí la confusión. Y tenemos entonces el archivo config que es leído por el comando ssh. Por supuesto, aquí estamos en la carpeta ssh para establecer todas estas configuraciones. Allí podemos configurar bastantes cosas, las que mencioné, el host, es decir, la dirección IP, el nombre del usuario, la llave a utilizar, pero también podemos configurar, por ejemplo, algo que nos va a permitir, como vamos a ver en unos minutos, evitar que la conexión entre el servidor y nuestro equipo digamos, se congele o se detenga, que es algo que sucede cada 5 minutos. Entonces, vamos primero a establecer esa configuración. Yo voy a copiar esta que tengo acá y ya en unos minutos vamos a utilizar otras, por supuesto. Entonces, permítame abro de nuevo el archivo original, que es este que tenemos acá. Entonces, tenemos un host y le vamos a establecer un nombre. Y yo voy a ser un poco consistente. Entonces, básicamente, con el mismo nombre que tenemos para la llave SSH, que la tenemos acá, mi servidor VPS, vamos a ponerle ese mismo nombre. Entonces vamos a poner aquí mi servidor VPS. Ahora en el host name vamos a establecer entonces lo que viene siendo la dirección IP, así que si no la recordamos, que es lo más normal, vamos a copiarla de acá. Aquí vemos que DigitalOcean nos da la opción de copy, así que venimos de nuevo. La pegamos, tenemos la dirección IP. El usuario sí va a ser root. Por supuesto, si ustedes tienen otro usuario, entonces aquí van a poner el nombre que hayan creado en ese momento o el que vamos a crear más adelante, como vamos a ver. Y en la parte de la llave SSH, el archivo de identidad, vamos entonces a poner justamente el nombre, una vez más, de esa llave que tenemos acá. Entonces voy a nuevamente a copiar el nombre, que se llama mi servidor VPS. Y allí la tenemos. Entonces, como nosotros definimos este host, nosotros le vamos a decir a SSH que nos queremos conectar con mi servidor VPS y él automáticamente va a saber cuál es la dirección IP, cuál es el usuario y cuál es la llave SSH o el archivo de identidad a utilizar. Así que si venimos acá de nuevo, tenemos que cerrar para que nos aseguremos de tener, por si acaso, acceso a esa configuración. Es solo una medida de seguridad, puede que inclusive no sea completamente necesario, así que ponemos SSH y vamos a poner el nombre que es mi servidor VPS. Entonces eso es como una especie de alias a ese host y automáticamente SSH sabe cómo resolver todos los elementos. Entonces, si todo ha ido bien, una vez más nos hemos podido conectar entonces sin ningún tipo de dificultad a nuestro servidor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, bueno, una pregunta. Si en DigitalOcean, en el momento de instanciar el VPS nuevo, se creó un SSH. Imagino que se refiere a una llave de SSH. ¿Cómo hace? Y la pregunta es, ¿cómo hace el match con la llave pública que generamos desde el PC local que se conectará con el VPS? Vale, listo. Como nosotros le especificamos una llave SSH y eso lo hacen diferentes proveedores, Linode sé que lo hace y seguramente Amazon Web Services, Rackspace y similares lo hacen. Cuando tú le especificas la llave SSH, él automáticamente en la configuración del sistema, y de hecho lo podemos ver aquí rápidamente, del servidor, agrega esa llave SSH como algo válido. Entonces aquí vamos a adelantar un poco, vamos a ver un poquito aquí unos diferentes componentes y vemos que hay una carpeta que se llama .ssh muy parecida a la que nosotros tenemos. Vamos a ir a esa carpeta. Esto solo, no se preocupen si no entienden alguno de esos comandos, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y si nos fijamos aquí hay un elemento que se llama Authorized Keys. Si yo abro el contenido o muestro el contenido de Authorized Keys, vamos a ver que justamente ahí está esa llave pública que yo le pedí que pusiera. Entonces, al estar esa llave pública ahí, es automáticamente capaz de establecer y autenticar esa conexión SSH. Si yo la removiera de aquí, me saliera y volviera a intentar, pues vamos a ver que se pierde la conexión SSH, lo cual por supuesto no es lo que queremos porque perderíamos el acceso total al servidor como tal. También quiere decir que cualquier otra llave SSH que yo quiera agregar posteriormente, se debe agregar a este archivo para el usuario correspondiente. Si es para root o si es para otro usuario, pues se agrega en su carpeta SSH local para ese usuario como tal. Esa es básicamente la manera en la que lo hace. Simplemente vino y al usuario root o al que correspondiera le copió el valor de esa llave que nosotros le especificamos y eso es todo. De esa manera ya el servidor, por medio del protocolo SSH, está en capacidad de establecer la autenticidad de esa conexión. Ok. La prueba que estás haciendo con DigitalOcean te preguntan si es gratis o es de pago. Sí, bueno. Bueno, no, DigitalOcean
DigitalOcean no tiene, pues digamos, opciones gratuitas, todo es de pago. En este momento, pues digamos, las horas que va consumiendo el servidor, pues ahí las estoy pagando, por decirlo así. Pero, pues si ustedes, digamos, se ingresaron como afiliados, ya fuera con mi código o con el de alguien más, van a tener, digamos, un bono de $10 que van a poder ir consumiendo mientras ven el curso, de manera que no tengan que pagar, pues, como tal por ello. Vale, de acuerdo. Bien, tengo más preguntas, pero las voy a dejar para más adelante. Puedes continuar. Vale. Listo, entonces ahora vamos a resolver un pequeño detalle y es que resulta para quienes quieran hacer la prueba, yo por supuesto no la voy a hacer porque nos tomaría 5 minutos y es, si tú dejas la consola quieta durante 5 minutos, pero completamente quieta, luego vas a ver que esto simplemente deja de responder, cuando escribes algo ya no aparece nada, se congela como tal y por ende entonces pues se pierde la conexión al cabo de unos segundos. Entonces, esto es un poco molesto, especialmente porque muchas veces tú estás haciendo una tarea, en ese momento necesitas buscar algo en internet porque no recuerdas cómo se hace o no sabes cómo se hace y perfectamente te toma más de 5 minutos, averiguas cómo se hace y cuando vuelves se congeló la conexión y se perdió todo lo que ya habías hecho y pues eso es realmente muy molesto y pues tenemos que resolverlo y por suerte entonces vamos a salir escribiendo exit. Va a escribir exit aquí otra vez también para cerrar la consola del todo. Esto también lo podemos resolver fácilmente dentro del archivo config por medio de una configuración global. Vimos que aquí yo estoy poniendo configuración para un host, pero lo que ponga aquí que no esté dentro de un host va entonces a afectar, digamos, a todas las conexiones que yo establezca. Entonces vamos a necesitar dos componentes, uno que se llama server alive interval y otro que se llama server alive count max. Entonces vamos a poner los dos acá. Entonces, el primero le vamos a poner un valor de 120. ¿Qué significa esto? Que cada 120 segundos, es decir, cada 2 minutos, nuestro equipo, nuestro computador, va a enviar una especie de señal vacía al VPS, al servidor, para mantener la conexión viva. De esa manera es como si yo escribiera algo y simplemente evito que la conexión se cierre. Y luego tenemos el Server Alive Count Max, que lo vamos a poner en 3, en realidad puede ser 5, lo que ustedes deseen, que simplemente es, en caso de que esa señal vacía falle, pues se va a intentar un máximo de 3 veces. Usualmente pues no tendría por qué fallar, a menos que no tengamos conexión de internet o algo por el estilo, por supuesto pues ya se va a perder la conexión. Pero pues simplemente se pone en caso de respaldo, pueden poner incluso 5 si quieren ser un poco más conservadores, pero usualmente 3 debería bastar suficiente. De este modo, la conexión se va a mantener abierta para siempre hasta que ustedes la cierren. Entonces, si volvemos aquí y ejecutamos nuevamente el comando SSH, mi servidor VPS, que ya es mucho más fácil, una vez que yo abrí esta conexión y si me voy a almorzar y si me voy a donde el vecino, si me voy a hacer una llamada por teléfono, esta conexión queda abierta y por ende, incluso si el computador está desbloqueado, pues cualquiera va a poder entonces tener comunicación con nuestro servidor. Entonces, aquí estoy hablando de seguridad y es, si ya no la necesitamos, si no la vamos a utilizar más, si nos vamos a ir de nuestro equipo, pues asegurémonos de cerrarla. ¿Y cómo la cerramos? Pues ya hace un momento lo mostré, simplemente escribimos exit inmediatamente se va a cerrar y podemos incluso escribir exit de nuevo y se va a cerrar la consola como tal. Ahora, por supuesto, la seguridad de nuestro sistema también es importante y es, pues fijémonos que yo con solo escribir SSH a mi servidor VPS estoy estableciendo una conexión. Entonces, pues si yo estoy en un lugar en el que no puedo confiar en las personas que están a mi alrededor, en un lugar público o incluso en la oficina, nunca se sabe, pues es importante que nuestro equipo siempre esté bloqueado con su correspondiente contraseña para evitar que alguien con cierto conocimiento pues pueda estar accediendo fácilmente a nuestro servidor sin permiso alguno y haciéndose incluso pasar por nosotros. Bien. Entonces, en este punto ya tenemos perfectamente preparada la configuración de nuestro sistema y ya estamos por terminar y es que vamos a hacer algo y es, vamos a apuntar nuestro dominio, recordemos el de supersecuredomain.com o pues por supuesto el que cada uno haya adquirido a DigitalOcean como tal y vamos a ver entonces eso cómo se hace. Esto quizás es un proceso que es muy propio de DigitalOcean, pero que en realidad es bastante similar en otro tipo de proyectos, en otro tipo de proveedores en realidad. ¿Por qué? Pues porque posiblemente el proveedor que tú adquieras, si es lo suficientemente bueno, la mayoría lo son, te va a dar la posibilidad de tener un servidor de DNS. De esa manera, tú te vas a encargar de las conexiones que dirigen allá. Entonces, ¿cómo funciona el asunto de un dominio? Para hacer claridad en esto, y es, cuando una persona escribe supersecuredomain.com o el dominio que corresponda, inmediatamente se hace una búsqueda para determinar cuál es la dirección IP del servidor al cual corresponde. Entonces,
Primero se va, digamos, a quien me proporcionó a mí el dominio. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, si me permiten, yo voy a abrirlo por acá. Yo utilizo un proveedor que se llama mi.com.co. Es, digamos, principalmente para Colombia, pero pues no creo que sea problema que alguien más lo utilice. Y en este caso, entonces, yo aquí puedo gestionar mis diferentes dominios. Aquí tenemos a supersecuredomain.com. Y allí vamos entonces a apuntar lo que son las configuraciones de DNS. Ahora, esto es completamente distinto a lo que sería, por ejemplo, en GoDaddy, porque tiene un panel completamente diferente. Así que en GoDaddy, pues ustedes mirarían donde se establece la configuración de los servidores DNS. Y allí debemos apuntar a los de DigitalOcean. Yo hubiera querido que esto hubiera estado vacío, pero lastimosamente no me dejaban dejarlo vacío, como para que ustedes lo vieran de esta forma. Pero pues básicamente aquí tenemos que poner esos servidores de DigitalOcean. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son? Pues bien, es de hecho sencillo, así que vamos a verlo. En DigitalOcean tenemos toda la parte que corresponde a domains o básicamente lo que es la red. Entonces, si nos vamos básicamente aquí a Manage y nos vamos a donde dice Networking, allí vamos a poder entrar un nuevo dominio que es justamente supersecuredomain.com. Vamos a quitar la parte de HTTP y lo vamos a agregar. A partir de que yo lo agrego, inmediatamente, aquí cometí un error, permítame, porque lo asocié al servidor incorrecto, permítame lo elimino rápidamente. Supersecuredomain.com, vamos a eliminarlo y vamos a asociarlo de una vez al servidor correspondiente. Entonces, de nuevo, tenemos aquí a supersecuredomain.com y lo vamos a asociar a un servidor. No me está dejando mostrar aquí el servidor. Bueno, entonces hagamos de cuenta que no dije nada, supersecuredomain.com lo agregamos y vamos entonces ahora sí, después de creado, a asociarlo a un servidor. Entonces, fijémonos que aquí es donde aparecen los, digamos, los valores del DNS de DigitalOcean, volviendo al tema anterior, que son NS1, NS2 y NS3. Aquí simplemente voy a copiar uno de estos y si volvemos a la configuración entonces de ese proveedor de dominio, vamos a poner aquí a NS1. Fijémonos que al final aparece un punto, debemos removerlo. Tenemos el 1, tenemos el 2 y finalmente tenemos el 3. DigitalOcean solo proporciona 3, hay unos que proporcionan 4, hay unos que solo proporcionan 2. En realidad, pues al menos 2 es lo recomendado, uno solo sí es un poco malo porque a veces pues pueden fallar esas consultas DNS. Entonces, cuando yo le digo a mi proveedor de dominio, en este caso a mi .com.co, ya sea GoDaddy o Cloudflare o cualquier otro que ustedes tengan, cuando yo le digo cuál es el servidor, cuáles son los servidores DNS a los cuales debe apuntar, entonces él automáticamente dirige, estos ya están por supuesto configurados, dirige entonces esas peticiones directamente hacia DigitalOcean. Entonces, en ese punto, DigitalOcean es quien se va a hacer cargo de esa petición. Entonces, DigitalOcean ya sabe que tiene asociado a supersecuredomain.com, pero en este momento, y eso es lo que vamos a resolver, no sabe hacia cuál servidor enviar esa petición. Entonces, yo lo que le voy a decir es, vean, cuando usted recibe una petición a arroba, que básicamente, si lo vemos aquí abajo, se traduce a supersecuredomain.com, va a enviar la petición a cualquiera de mis servidores, en este caso, por supuesto, en el del curso, es el de Escuela IT BPS, que corresponde a esta dirección IP. Y le podemos poner un TTL, que es básicamente como, digámoslo, el tiempo de caché de esa entrada de DNS. Y podemos poner, por ejemplo, 1800 para que sea un poco más rápido, pero por supuesto las entradas nuevas usualmente se tienen en cuenta muy pronto. Entonces yo le doy en Create Record. Y automáticamente entonces ya DigitalOcean o cualquier proveedor que nosotros estemos utilizando sabe que cuando recibe una petición por supersecuredomain.com la debe dirigir a la dirección IP que es 198.211.109.252 o por supuesto la que corresponda a su respectivo servidor. Obviamente las direcciones IP entre un servidor y otro pues van a cambiar de manera correspondiente. A partir de este punto, ¿quiere decir que si yo envío una petición a supersecuredomain.com va a tener alguna respuesta? Pues no, lastimosamente no, porque incluso ahora el servidor no está retornando nada. Fijémonos que al menos cambió y ya nos está diciendo, vale, no es que yo no encuentre dónde está, sino que el servidor o supersecuredomain como tal
me denegó o me rechazó la conexión como tal. Entonces, eso ya es algo que se va a resolver cuando instalemos Nginx, que ya va a estar pendiente ahí esperando a ver cuando le llega una petición al puerto 80, de manera que va a responder con cierto contenido y el contenido que nosotros le indiquemos más adelante cuando establezcamos la configuración. En ese punto, entonces, ya tenemos todo preparado, ya sabemos entonces cómo conectarnos a nuestro servidor, ya sabemos que en ese momento nuestro dominio existente, cualquiera que sea, está apuntando a DigitalOcean y que DigitalOcean lo está sabiendo resolver a la correspondiente dirección IP. Y de esa manera entonces ya tenemos absolutamente todo resuelto y estamos preparados para terminar esta clase y continuar en la siguiente para aprender ya entonces cómo una vez que estamos conectados en nuestro servidor a interactuar con él, qué comandos utilizar para crear carpetas, para crear archivos, cosas de ese estilo. Y por supuesto ya eventualmente la instalación, configuración y aseguramiento de todos esos componentes. Muy bien, de acuerdo. Bueno, comentar que hay proveedores donde compras los dominios que también tienen lo que es el servidor de DNS incluido en sus servicios. Entonces no tendrías por qué Correcto. utilizar los servidores de DNS de DigitalOcean, sino los que te hace tu proveedor del dominio. Claro. De hecho, si me permite aquí la aclaración, hay personas que usan, de hecho, pues yo lo uso también, es Cloudflare, aunque no está incluido en el curso, podemos hacer una investigación al respecto. Y pues básicamente cuando yo utilizo Cloudflare, mi proveedor de DNS se convierte en Cloudflare. Ya no es DigitalOcean, ya no es nadie más, es Cloudflare y yo cada vez que voy a agregar un dominio, un subdominio, cambiar la dirección IP o cosas de ese estilo, tengo que ir a Cloudflare y agregar esa configuración. Proveedores de DNS hay muchos, de hecho, pues yo puedo apuntar mi dominio como tal y de hecho, como pudimos ver, incluso yo aquí también puedo gestionar el DNS directamente con ellos si yo lo quisiera, pues eso ya es cuestión de preferencias a veces. Yo, pues, por ejemplo, en el caso personal prefiero mantener todo en DigitalOcean, excepto cuando ya pues tengo que poner los sitios detrás de Cloudflare, ahí sí ya pues inevitablemente tenemos que ir a hacerlo allá. Claro, pero bueno, en el caso de a lo mejor que contratas un dedicado, pues claro, el dedicado igual no, el proveedor donde lo contrates no tiene esta opción y bueno, un dedicado, un VPS o lo que sea, igual no tiene esta opción que Claro. sí que te ofrece DigitalOcean, porque yo trabajo con algunos que no tienen esta posibilidad, entonces tendrías que buscar Vale. un proveedor de dominio que sí que te lo permita, o bien, que eso ya es Perfecto. más un poco más engorroso, instalar tu propio servidor de DNS en el servidor, pero que también no es una cosa que yo recomendaría para evitarnos este tipo de Claro, complejidades. por supuesto. Por supuesto, sí, en caso de que estemos en un proveedor que no nos permita entonces ese tipo de configuraciones de DNS, de servidor DNS como tal, entonces sí, es bastante recomendable que lo hagan directamente con el proveedor del dominio, que lo más seguro es que sí se los proporcione, o en el peor de los casos, pues ir a uno externo, pero pues eso ya aumentaría la complejidad bastante y pues creo que sería un paso bastante innecesario. Pensaría yo que cualquier proveedor de dominios debería darte también la capacidad de tener entonces y configurar el DNS directamente con ellos si lo deseas. Bueno, no todos lo tienen, también, también trabajo con algunos proveedores de dominios que no tenía y por eso tuve que Vale, instalar en su día, bueno, que no lo hice yo, porque, pero vamos, tuvimos que instalar nuestros propios servidores de DNS, pero bueno, el caso es que ahora ya sí, ya busqué el proveedor de dominio que sí que me permita hacer los DNS, uso de los DNS cuando tengo que alojar un dominio registrado con ellos en un proveedor que no me lo claro. ofrezca. Pero bueno, este punto del curso, efectivamente, con proveedores de VPS, con proveedores de dominio, bueno, pues ahí ya depende un poco de cuáles son los servicios que al final estés utilizando. Puede cambiar Correcto. alguna que otra cosilla, ¿no? El resto del curso, pues yo creo que este serie bueno, de variantes y no vamos a tener problemas con ellas porque ya va a ser un poco más todo dentro del sistema operativo el Ubuntu y va a estar todo Correcto. Sí, ya a estandarizado. partir de la siguiente clase, sí, en este punto inicial, por supuesto, hay que empezar a juntar brechas, entonces, claro, tenemos que mandar todo al BPS y ya en este punto, y realmente será así, a partir de la siguiente clase ya no vamos a tener que interactuar absolutamente nada más con DigitalOcean, ni con el proveedor de dominio o con el
proveedor de VPS que hayan seleccionado. Ya todo va a ser directamente en el VPS conectándonos allí. Aquí, pues, por supuesto, como es la etapa inicial, tenemos que preparar todos estos servicios y todo para ir pues, directamente al servidor. Y ya una vez que todo está preparado, ya ahorita nos vamos a encargar únicamente de preparar allí a la manera interna todas esas configuraciones para que ya podamos responder a las peticiones, porque vemos que ahorita pues justamente no estamos obteniendo ninguna respuesta y ya vamos a ver cómo, entre comillas, mágicamente todo va tomando forma y color. Estupendo. Bueno, confirmar que el contenido del día de hoy lo hemos cubierto ya. Correcto. Sí, entonces tengo algunas preguntas. Vamos a pasar a la etapa, a la fase de preguntas, ¿está bien? Si tenéis cualquier otra inquietud, nos la podéis ir haciendo. Y bueno, ya sabéis, a través del chat nos podéis mandar todo tipo de preguntas y las vamos a resolver enseguida. Pero antes te voy a pedir, Juan, si me haces el favor ¿Sí? de entrar en la página de Escuela IT Claro. para echar un vistazo al curso en sí y también pues ver Por un poco supuesto. pues el programa de distintos contenidos que tenemos establecidos para los próximos días y eventualmente solucionar preguntas como la que estoy viendo aquí sobre cómo funciona la plataforma, etcétera. Bueno, antes que nada te dejo a ti que nos hagas un poco una descripción del resto de las sesiones del curso para ver Perfecto. cómo va a ir. Listo, bueno, primero, obviamente la clase, pues el curso inició hoy, tenemos este horario, es el horario en Colombia, aquí ya tenemos el horario en España. Vamos a tener un total de 5 clases, esta ya es la primera, así que nos quedan faltando unas 4 clases más. Y bueno, en la primera clase, que fue justamente la que tuvimos hoy, cubrimos todo esto de por qué es bueno tener un VPS, ya creamos una cuenta en nuestro proveedor, activamos esos comandos de Linux, especialmente pues para Windows como tal, generamos la llave SSH, ya desplegamos el servidor en nuestro proveedor, en el caso particular pues mío, DigitalOcean, en el que ustedes hayan preferido, nos conectamos por medio de SSH, vemos entonces ya cómo se cubrió absolutamente todo y finalmente pues hicimos la parte de la configuración del dominio para apuntar a los DNS DigitalOcean con la salvedad que como dice Miguel no tenemos que hacerlo directamente allí, podemos usar el DNS propio, ese proveedor de DNS, de dominio, perdón, o pues la manera en la que nosotros consideremos. Por supuesto, si todavía no han adquirido el dominio, cuando lo vayan a adquirir, pues asegúrense de que quizás les dé esa facilidad porque pues si no están utilizando DigitalOcean y el proveedor de VPS que utilizaron no les permite tener servidores de DNS, esa facilidad, pues entonces pues van a tener una complicación porque no van a tener servidor de DNS en ninguna de las dos partes. Pero pues en general, posiblemente con cualquiera de las dos van a poder resolverlo de manera sencilla. Ya vamos entonces a las siguientes clases. En la siguiente clase nos vamos a familiarizar bastante entonces con nuestro VPS, con esa consola que muchos vemos un poco tosca, que no es muy amigable, pero vemos a la final, hay una frase que me gusta mucho que dice que Linux no es amigable, pero en realidad no es que no sea amigable, sino que elige muy bien a sus amigos. Entonces, pues nosotros tenemos que prepararnos para volvernos amigos de Linux como tal. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer durante la siguiente clase. Vamos a ver cómo explorar y navegar entre rutas del sistema. Vamos a ver cómo gestionar archivos, cómo gestionar carpetas o directorios. Y vamos a ver, esto es muy bueno, trucos para ser ágiles en la línea de comandos, porque a veces los nombres son muy largos. Entonces, ¿cómo hago yo para escribir un nombre tan largo? ¿Cómo lo completo? ¿Cómo me hago una idea? Luego vamos a ver entonces cómo instalar paquetes, cómo actualizar la firma de paquetes, cómo administrar procesos, simplemente que tengo el proceso de base de datos y necesito detenerlo o reiniciarlo, el servidor, cosas de ese estilo, todo lo podemos hacer, cómo reiniciar el servidor y luego ya vamos a meternos un poco ya a mejorar también un poco la seguridad y aprender cosas que son muy útiles en la gestión de un servidor y es, bueno, cómo vamos a crear un usuario, cómo inicio sesión con un usuario diferente a root, cómo le asigno permisos administrativos a ese usuario y finalmente entonces cómo ya impido el acceso directo al usuario root porque yo ya tengo un usuario que es administrador que tiene todas las capacidades. Y ya vamos a hablar entonces finalmente al final de esa clase de ese firewall de UFW, el que mencioné cuando me hicieron la pregunta de la parte de seguridad, para comenzar entonces a controlar ese acceso y cerrar esas puertas o esos puertos en realidad que tiene nuestro servidor y dejar solo abiertos aquellos que pudiéramos llegar a necesitar de manera posterior al instalar Nginx principalmente. Luego vamos a ver cómo asignar de manera adecuada los permisos en Ubuntu, porque hay gente que pues, simplemente lo que hace es poner permiso de todo para todos cuando quieran
y pues no es la forma correcta, sino que hay una manera particular de hacerlo un poco mejor. Y vamos a hablar un poco de fail to ban para permitir o de hecho prevenir lo que son los ataques de fuerza bruta. Ya en su momento, por supuesto, hablaremos de todos esos detalles. Es posible que quizás en algunas clases se prolonguen más, entonces puede que algunos de estos contenidos pues se bajen a la siguiente clase, pero no es problema, todo está pues diseñado para que en esas 5 clases se cubran la totalidad de los temas. Luego ya a partir de la sección 3 nos vamos ya a instalar, ya que estamos perfectamente confiados y tranquilos de cómo interactuar con la consola, cómo instalar servicios y todo lo demás. Vamos a hablar entonces ya de cómo instalar uno particular. Vamos a instalar Nginx, vamos a organizar el firewall para que Nginx no tenga problemas para recibir las peticiones. Vamos a configurar, a entender dónde está la configuración de Nginx, cómo funciona, cuál es el flujo, cómo es el flujo de peticiones de Nginx y vamos a poner entonces nuestro primer sitio y luego vamos a agregar lo que son los subdominios y continuamos entonces con los diferentes elementos que son MySQL o MariaDB. Y finalmente terminamos entonces con PHP FPM, que es el módulo de procesamiento rápido, para que las peticiones que llegan a peticiones por PHP que llegan a Nginx sean enviadas al socket de PHP correspondientemente. Todo eso, por supuesto, va a ser explicado y configurado adecuadamente dependiendo de las versiones. Y luego ya viene la parte buena y es empezar a lo que llaman el hardening o simplemente pues como el endurecimiento del servidor como tal. Entonces empezar a impedir el acceso directo a los archivos htaccess que no son usados por Nginx, sino que vienen con ciertos proyectos. Lo mismo a la carpeta de Git, ocultar la información de versiones sobre Nginx o incluso el sistema operativo, y ya venimos a configuración específica de las aplicaciones web, que es evitar los ataques de tipo clickjacking, la confusión de tipos MIME, XSS, como decía Miguel, a comprimir las respuestas y mitigar los ataques distribuidos de denegación de servicio o incluso los de denegación de servicio sin ser distribuidos. A mitigar, cabe la claridad que no es resolver, porque no hay manera actualmente lastimosamente de resolverlos, especialmente pues si son muy grandes. Luego vamos a hablar un poco de un detalle de configuración que debe ser reparado para evitar que nuestros sitios web sean secuestrados directamente. Y luego ya vamos entonces a empezar a instalar herramientas como Composer para preparar entonces el servidor para establecer conexiones con servicios terceros por medio de SSH para adquirir los componentes de esos proyectos por medio de GitHub, principalmente lo que vamos a utilizar. Instalar extensiones adicionales de PHP que necesitamos para obtener funcionar los proyectos Laravel y principalmente los proyectos de WordPress. Y ya finalmente en la última clase, vamos entonces a obtener un proyecto WordPress, vamos a desplegarlo y vamos a hacer exactamente lo mismo con un proyecto de Laravel existente. Y vamos a desplegarlo, a configurarlo, a ver que vemos todo ese proceso y finalmente vamos entonces a proceder con la parte de aseguramiento de esos proyectos que ya tenemos allí desplegados por medio de HTTPS, utilizando Let's Encrypt, que nos permite obtener certificados de seguridad completamente gratuitos. Bueno, como veis, muy completo. Y bueno, el comentario que hacía antes de empezar la grabación, la diferencia de este curso con otros cursos que ya tenemos en Escuela IT dedicados a la administración de servidores Linux es que los otros cursos son un poco generales, tratan de abarcar un poco todas las herramientas, explicarlas una por una, pero en este es una configuración muy particular que nos va a servir para poder realizar el despliegue en sitios confiables, seguros, como estáis viendo, y pues además también con cierta optimización en lo que es el servidor. Así que si lo que buscas es una solución un poco más cerrada, pues yo creo que es un curso excelente y que agrega muchísimo valor a las personas que estáis aprendiendo, pues por supuesto, sistemas o frameworks como Laravel, etcétera, que requieren de generalmente o deseablemente requieren de un VPS para arriba para poder desplegarse. Así que bueno, más o menos así tenemos más o menos como resumido el curso. Como veis, las clases van a estar muy bien. Juan David es un excelente instructor y bueno, también hace que también nos parezca bastante atractivo y bastante amigable, bastante todo esto, el trabajo. Perdón. ¿Cuánto dura el curso? Nos están preguntando. ¿En tiempo o en días? Aquí tenemos la agenda, de hecho. Hoy tuvimos la primera clase que es el 20 y ya volvemos a tener la siguiente hasta el martes, que vendría siendo el 25, y ya ahí nos vamos derecho toda esa semana 25, 26, 27 y 28 para terminar. Así que pues técnicamente es casi que si durara una semana.
Vale, nos preguntaban si teníamos certificados para una vez culminados los cursos. Efectivamente, una vez que pasas el examen correspondiente, tienes acceso a la certificación emitida por parte de Escuela IT. Bien, más cosas. Nos preguntaban ya sobre... Bueno, por aquí tengo esta de cuál es la diferencia entre comprar el curso y la suscripción. La suscripción te da el acceso a todo el catálogo de cursos de Escuela IT y tiene un precio muy económico, porque bueno, en relación a todo lo que obtienes, pues es, pues bueno, yo me animaría a decir que casi un regalo toda la formación que obtienes por el precio de un mes de suscripción, que es muy sencillo. La diferencia con comprar el curso es que una vez que lo compras tienes acceso de por vida al curso, mientras que la suscripción pues te dura el tiempo que mantengas tu suscripción activa. Así que ahí ya un poco depende de cuáles son vuestros planes y cómo pensáis utilizarlo, el curso en sí o pensáis aprender un poco de cada cosa. Con Juan David encima tenemos algunos cursos, un par de ellos hechos de Laravel que son también excelentes y bueno, también complementa muy bien la información que se daba en estos cursos con lo que estábamos haciendo, todo el tema de despliegue del proyecto en cualquier tipo de servidor. Entonces las suscripciones pregunta si tenemos de por vida. En principio no lo habíamos pensado, pero bueno, una opción a considerar. En cualquier caso tienes de momento dos tipos de suscripción. Una, lo que es la suscripción mensual, que son los 29 euros por mes y no tiene compromiso de permanencia. Te puedes suscribir y al mes siguiente te puedes dar de baja sin ningún problema. No va a haber nadie que te pida explicaciones. Y también tenemos la suscripción anual que tiene la ventaja de obtener un descuento, entonces sería 25 euros por mes, lo que pasa es que es un único pago. Y se puede pagar perfectamente en dólares, me están preguntando, sí, porque cuando tú haces el pago, al final, aunque tú pagues en euros, te hacen la conversión a moneda local inmediatamente. Así que sin problema lo podéis hacer, contratar en dólares o en cualquier otro tipo de moneda en la que estéis trabajando. Vale, tengo, creo que controladas las preguntas de todo lo que es la plataforma en sí. Bueno, cualquier cosa me podéis preguntar de nuevo, lo que haga falta. Voy con preguntas que tienen relación con el contenido. ¿Se pueden personalizar DNS de dominios distintos a Digital Ocean? Bueno, no estoy seguro de entender, pero quizás se refiere a que hay que agregar, pues si se pueden agregar diferentes dominios a DigitalOcean o Yo entiendo no si sé. se pueden contratar dominios en otros proveedores que no sean Digital Ocean y utilizar los DNS de Digital Ocean. Bueno, no, de hecho el DigitalOcean no es el proveedor del dominio como tal, si nos fijamos, de hecho yo mi dominio lo adquirí en un sitio que se llama mi.com.co, pues no lo tienen que usar, pueden usar por supuesto si ustedes quieran de su país local. Y ya yo simplemente lo que hice fue apuntar a DigitalOcean. De hecho, DigitalOcean como tal no es un vendedor, digámoslo así, de dominios. Simplemente se dedica a la parte de VPS y te da digamos, esa opción adicional de tener el servidor DNS allí para no tener que depender de tu proveedor de dominio principalmente. Pero, como decía Miguel, lo puedes hacer de cualquier de las dos formas. Puedes poner tus registros, tus entradas DNS en DigitalOcean o en tu proveedor de VPS cualquiera o ponerlas directamente en tu proveedor de dominio como tal. Cualquiera de las dos es perfectamente funcional y va a ser exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Qué tipo de dominio se puede utilizar en este caso? ¿Un Windows? Yo creo que esta pregunta, a ver si la conseguimos orientar de alguna manera, que le aclaremos las ideas, porque Bueno, como está me voy a formulado ir por los parece dos que... lados. Me voy a ir por los dos lados y me acaba de, me acaba de hacer caer en cuenta de un detalle y es que hay un tipo de dominios muy particular que son los .dev, les voy a poner .dev, que en Windows, bueno, de hecho en Chrome, para cualquier sistema operativo, obligan el uso de HTTPS. Y como la parte de HTTPS, la vamos a ver, es muy al final del curso, entonces puede que esto te dé un poco de problemas. No es que sea completamente malo, simplemente pues digamos que te tendrías que saltar al final del curso para resolver unos problemas y luego hacer lo otro, porque la parte de seguridad pues es obligatoria con este tipo de dominios. Entonces, si los pueden evitar en la medida de lo posible, sería ideal. Pensaría yo que es lo más probable, que pues tener un dominio de este tipo no es obligatorio. Y pues ya lo que sean dominios .com, .net, .com.co, .com.ar, .es, cualquiera.
va a funcionar. Todos esos no tienen ningún tipo de restricción al respecto. Evitemos, eso sí, pues lo que mencionaba yo, lo que son ya los dominios gratuitos, porque eso en realidad viene siendo como una especie de subdominios. Entonces, ya tiene un poco de dificultades también en la parte de configuración. Y ya, en cuanto al sistema operativo, para cubrir quizá la pregunta por los dos lados, pues el curso justamente está diseñado para que lo pueda seguir, incluso ya después de esta clase, sin ningún tipo de dificultad y diferencia, desde cualquier sistema operativo, sea Linux, sea Windows o sea Mac. Muy bien. Vamos a ver. ¿Se puede utilizar un proveedor de DNS para el dominio principal y otro para el subdominio concreto? Pensaría yo que no, porque pues como es un subdominio y no un dominio diferente, pues tienes que configurar la parte de los subdominios, pensaría yo, que en un DNS u otro. O sea, no puedes poner, por ejemplo, apuntar. No, es que no creo que sea posible. O sea, tú o lo que máximo que puedes hacer es configurar el DNS en una parte que ya sea en tu proveedor de dominio o en tu proveedor de, digamos, de VPS, que en este caso debería ser, por ejemplo, DigitalOcean. Como es un subdominio, está ligado a un solo DNS. Ya si tú, por ejemplo, adquieres un subdominio, perdón, un dominio en, no sé, dominios.com y luego adquieres otro dominio en otros pues puedes utilizar el servidor DNS cada uno y apuntar al servidor. Eso es perfectamente factible. Pero pues en realidad, inclusive si ambos están centrados al mismo servidor, yo inclusive recomendaría para evitar estar accediendo a uno u otro, poner todo en DigitalOcean y así te evitas pues tener como todo regado por diferentes proveedores o diferentes partes. Me hacen dos preguntas sobre SQLite, si tienes acceso a este curso cuando haces la suscripción, por supuesto, a este curso y todos los que hagas mientras dure perdona, todos los que hagas, no, todos los que hagamos, que estamos haciendo cursos todas las semanas, entonces sí, desde luego tienes acceso a todo el contenido que se va realizando, por supuesto también al contenido que ya hemos realizado y que está en el catálogo ya disponible para ver. Y nos preguntan también si podemos hacer exámenes mientras dura la suscripción de cualquier curso y le estaba respondiendo por texto que sí, que claro, que completamente. Tú, mientras hagas el examen con éxito, pues tienes la certificación. Punto com, mi punto .com.co es un pago único o son pagos anuales. Bueno, realmente los dominios en sí, en general, ¿no? Uh -huh. Sí, los dominios en general pues tienen un tiempo de renovación anual. Pues tú puedes, si quieres, pagar 5 años, entonces pues ya solo tendrías que renovar después de 5 años, pero no, pues no hay manera de hacer un pago único. Ellos siempre te van a cobrar una anualidad. No, pues tampoco vas a encontrar uno que te cobre mensualmente o algo así. Lo que sí puedes hacer tú es que, digamos, cada mes puedes renovar el dominio y lo renuevas un año y pues después de un año ya tienes 12 años de dominio o algo así si prefieres. En realidad, en términos generales, los dominios no son ni costosos. Pues obviamente ya todo esto depende pues hay gente que hay cosas que les parecen más costosas que otras, pero a mí me parece que pues un dominio por un año que salga aquí en Colombia, pues convirtiendo a dólares, eso vienen siendo unos $15 un año máximo, pues es demasiado, quizás lo más costoso que puedes encontrar. Pero en GoDaddy perfectamente puedes llegar a encontrar un dominio por $2. Eso sí, hay que tener cuidado con GoDaddy porque cuando compras son $2, pero luego para renovar o la protección de datos y todo tiene un costo adicional. Entonces hay que tener cuidado. Yo recomendaría pues primero investigar un poco en caso de que todavía no tengan el dominio, buscar pues que sean lugares serios y que no cobren demasiado. De acuerdo. Y nos pregunta si los cursos se pueden ver en línea. Efectivamente, son para ver en línea. De momento no tenemos la funcionalidad de bajar los cursos, pero bueno, siempre que tengas una conexión a internet, ahí estarán. ¿Qué pasa si falla? Nos preguntan el cron de renovación del S-Encrypt, que vamos a configurar más adelante. Bueno, ese es un temor latente que todos tenemos. Por ejemplo, yo personalmente sé que hay herramientas que nos permiten estar pendientes de la salud de los cron jobs, pero pues las que he visto son de cobro y pues me parece que el cobro es demasiado alto en comparación al beneficio que tiene. Entonces, pues realmente como para uno no es problema
máximo 2 veces a la semana acceder al servidor a realizar actualizaciones, pues tampoco tendría que ser un problema acceder 1 o 2 veces al mes, incluso una vez es suficiente para revisar que de pronto no haya dominios o certificados que estén a punto de vencer. De igual forma, también se puede configurar como una especie de recordatorios que nos puede enviar Let's Encrypt, aunque yo no lo recomiendo porque al final terminas con el correo lleno de mensajes diciéndonos pues que algún certificado está por vencerse. Desde mi punto personal, desde que uso este cliente, porque yo usé primero el cliente, digamos, oficial de Let's Encrypt, a veces fallaba, mientras que el que yo utilizo ahorita, pues realmente yo creo que ya llevo unos 2 años, no, creo que hasta 3, utilizándolo, nunca me ha fallado. A menos pues que sea por algo mío, ¿no? Pero el cron job como tal ha sido bastante bueno y yo pues realmente adquirí pues como también el hábito de cada mes reviso o cada 2 meses reviso cómo están de próximo los certificados de vencerse y pues usualmente están bastante bien, pero nada nos impide pues simplemente hacer una revisión constante del servidor y asegurarnos de que todo esté pues funcionando correctamente. Muy bien. Vamos a ver, esta pregunta dice que si quiero subir un proyecto que no es de Laravel, solo PHP, ¿en este curso podré igualmente aprender a subirlo e implementarlo a un servidor? Sí, pero no va a que tú tengas que hacer solo, pues que una vez que tengas ese servidor solo vas a poder subir cosas de Laravel y de WordPress. No, en realidad, inclusive con lo que aprendas, porque vas a aprender a instalar paquetes, vas a aprender a gestionar servicios como tal, inclusive si lo deseas y sigues el tutorial adecuado, vas a tener la confianza para instalar otros servicios, ya sea Python, Ruby, lo que tú necesites para desplegar cualquier tipo de proyectos. Ahora, en el caso particular de PHP, claro, con lo que vamos a hacer en este curso vas a tener todo lo necesario para que un proyecto de PHP corra sin ningún tipo de problema. Digamos que la única restricción va a ser es que para sincronizar el contenido, yo recomiendo, aunque sé que hay otras formas, recomiendo utilizar GitHub para, digamos, obtener el contenido de ese proyecto, sincronizarlo y todo lo demás. Sin embargo, pues hay otras formas que los invito pues a quienes tengan dudas, pueden investigar en el momento adecuado del curso sobre el comando SSP, que les va a permitir también estar copiando directorios y cosas como si fuera FTP, pero pues funciona sobre SSH. Esto, aunque no es malo y no es inseguro ni siquiera, no lo recomiendo mucho porque realmente, aunque uno al principio cuando no conoce Git o GitHub como tal, pues que ya es el repositorio público en línea, cuando uno los conoce muy bien uno piensa que es una herramienta innecesaria, pero cuando te das el tiempo de entenderlo, pues vas a ver que te ayuda muchísimo y te ahorra mucho trabajo y dolores de cabeza, especialmente cuando cometes errores para deshacerlo rápidamente. Entonces, pues mi invitación, y por eso justamente es que el curso lo he cerrado un poco al uso de GitHub, es que publiquemos y aprendamos a publicar nuestros proyectos en repositorios, ya sea públicos o privados. Ahorita GitHub inclusive permite repositorios privados ilimitados para estar sincronizando y controlando el código de nuestros proyectos. Bueno, te quiero agradecer, Juan, por tu tiempo. La clase ha estado genial. Gracias. Gracias a ustedes también por asistir. Pues me alegra ver tantas preguntas y poderlas responder, de hecho.